Vale. Hola, buenos días a todo el mundo. Simplemente recordaros las normas que ya comentamos ayer. Estamos grabando la sesión para después hacerla pública en YouTube, así que os agradeceríamos que, por favor, para que no haya ruido de fondo, desconectéis los micrófonos. Al igual que ayer, podéis ir haciendo preguntas en el chat y nosotros se las iremos pasando a Alfonso para que las vayan contestando en mitad de su presentación. Y nuevamente recordaros que si necesitáis certificado, por favor, identificaros o bien en el nombre de usuario o bien a través del chat con vuestro nombre y apellidos para que nosotros podamos saber quién asistió y quién no. Y sin más, os dejo con Carmen. Hola, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar otra vez con nosotros. Bueno, hoy, como os comentaba ayer, tenemos a Alfonso Polvorinos. Si visteis el programa, en principio cuando lo planificamos estaba previsto que la charla de Alfonso fuera la primera, porque era un poco la introducción al ecoturismo. Lo que pasa es que por problemas de agenda no pudo ser, pero bueno, ayer tuvimos la parte de nuevas tecnologías y hoy ya está centrado más en lo que es, primero nos va a hablar un poco de ecoturismo y después también de nuevos productos, ¿no?, vinculados a esto y a la situación también que estamos viviendo. Entonces, sin más, os dejo con Alfonso Polvorinos. Alfonso, es un placer tenerte aquí, ya lo sabes, con nosotros. La pena es no poder estar presencial. Estábamos hablando, Mónica, yo creo que es la cuarta vez que trabajamos así juntos. Y bueno, comentaros que Alfonso de formación es biólogo, pero lleva más de 30 años trabajando en ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo sostenible. Fue también creador de la primera revista así multimedia 4.0 del ecoturista.com y después es organizador pues, de encuentros de turismo de observación de la naturaleza, también de unos viajes increíbles por África y por espacios naturales impresionantes. Y bueno, sin más, Alfonso, nada, adelante. Muy bien, pues un placer, muy buenos días. Buenos días a todos, encantadísimo de estar, como siempre, atendiendo pues, a un curso vuestro desde el CEIDA, que ahí hacéis magia con la educación ambiental. O sea que un auténtico placer. Bueno, por mi parte, como digo, efectivamente, que es la cuarta ocasión ya. Es verdad que esta, pues desgraciadamente, online, nos gustaría a todos estar ahí, pero bueno, esperemos que prontito esto nos podamos desquitar. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí conectados, los que estáis al otro lado de la pantalla, por estar ahí, por conectaros. Mucha salud para todo el mundo. Y bueno, pues como comentaba Carmen, yo quería compartir con vosotros y mostraros realmente en esta mañana dos cositas, ¿no? Dos bloques. Un primer bloque en el que nos vamos a centrar en explicar qué es el ecoturismo. También lo vamos a hacer desde una perspectiva anterior a la pandemia, para entender por qué hemos llegado hasta aquí y qué situación tenemos, y a partir de ahí por qué estos nuevos productos y estas nuevas necesidades que han surgido, ¿no? Lamentablemente, pero que están ahí. Eso por un lado. Vamos a ver también ejemplos de estos nuevos productos y haremos ahí una pausa, y la segunda parte de la mañana, pues la idea es ver un poco también las peculiaridades que tiene un producto ecoturístico, y me gustaría dedicar una buena parte de las ponencias o de la charla de hoy a los baños de bosque, ¿no? Esa cosa maravillosa, y además en un sitio como Galicia es un producto muy en la línea de nuevo producto y de nueva necesidad, y yo creo que bueno, responde fantásticamente bien a todos lo que ahora tenemos o desgraciadamente nos demanda la situación, ¿no? Con pandemia o sin pandemia, los baños de bosque es algo recomendable, y vamos a profundizar al máximo en ello, porque yo creo que os va a gustar. Bueno, lo primero que quería hacer es pediros un ejercicio mental de anterior al coronavirus, ¿vale? No existe, no ha llegado la pandemia, todos éramos felices. Entonces quería retrotraerme simplemente el último siglo, ¿vale? Un recorrido por los últimos 100 años, pero ese asterisco, como veis, es que nos paramos en enero de 2020, cuando de momento todo iba bien. Bueno, pues ¿cómo era esta situación en esos 100 años anteriores?
Me voy a fijar en concreto en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el número 9, el que tiene que ver con la industria, con la innovación y con la infraestructura. Fijaros, hace un siglo, en 1908, se inventa el aeroplano. En el año 54 es el primer vuelo comercial de Johannesburgo a Londres. En los años 90 ya llega el fenómeno low cost, ¿no? Primero en Estados Unidos y luego en Europa. Para que veáis un poco el cambio de las comunicaciones, el cambio de los vuelos, ¿no? Esta sería una foto en tiempo real, en un minuto, 11.000 aviones en el aire, por ejemplo, en abril de 2019, cuando no había coronavirus, ¿vale? 5,5 millones de vuelos, 11.000 aviones en un minuto en el aire. Eso en cuanto a los vuelos. En cuanto a las comunicaciones, pues lo mismo, hace un poquito más de 100 años se inventa el teléfono, 1870. Prácticamente un siglo después llega Internet, primero con fines militares, porque es un origen militar, ¿vale? Luego en el año 81 con fines comerciales y en el año 91, hace pues 30 años, con esa gran red mundial de Internet, ¿no? Las 3 W, el World Wide Web. Bueno, hace 5 o 6 años ya estábamos hablando de transformación digital, industria 4.0, que ayer tuvisteis ocasión de disfrutar con Raúl y con Fernando sobre esa maravilla que es el 4.0 y la transformación digital, ¿no? Las nuevas tecnologías. Bueno, estamos en esta cuarta revolución industrial, en el transporte, como hemos visto, y en las comunicaciones. Y quería poner también esta gráfica porque tiene mucho que ver con para entender lo que nos está pasando, ¿no? Fijaros, es una gráfica a lo largo de la historia de la evolución humana, ¿vale? En cuanto a población en el mundo. Y si os fijáis, desde que estamos en la Tierra, que es hace más o menos 5 millones de años, 6, 7 con los últimos descubrimientos, están ahí discutiendo, pero bueno, 5 millones de años. Bueno, prácticamente no ocurre nada, ahí está la curva, ¿no? Plana, hasta hace, pues eso, 100 años, ¿no? Un poquito más, que esto hace boom y se dispara. Se dispara hasta los 8.000 millones de personas que estamos hoy en el planeta Tierra. Casi nada. ¿Por qué digo esto? Pues porque tenemos superpoblación, tenemos, fijaros, hace 1870, cuando se inventa ese teléfono, había 1.000 millones de habitantes. Apenas unos años después ya hay 2.000, cuando se inventa el aeroplano. La previsión, ahí la tenéis, la previsión es en 2100, 11.200 millones de población mundial. Una barbaridad, yo no sé, en fin, cómo van a hacer, ¿no? Bueno, en cualquier caso tenemos, como digo, una superpoblación, esas ciudades masificadas, la necesidad de explotar los recursos y de la industria, desarrollar la industria para abastecer a toda esa población, y obviamente hay que ordeñar la vaca de los recursos naturales para abastecer a todos los que somos, ¿no? De tal manera que, queramos o no, estamos influyendo en el clima y en la biodiversidad sí o sí. Así que tenemos masificación, tenemos facilidad de acceso y muy baratito a lo de subirse a un avión. Hay una falta de educación ambiental tremenda, por supuesto, y hay una innecesidad de compartir en redes sociales. Si no hacemos una foto y lo subimos y le damos al me gusta y lo compartimos y tal, pues parece que no, esa necesidad que seguro entendéis. Bueno, pues nos lleva a imágenes como esta. Todo lo de la derecha nos lleva a lo de la izquierda, ¿no? Imágenes así. Por eso quería exponer un poco la situación, ¿no? Sin duda, turismo insostenible. Eso es lo que teníamos antes de enero de 2020. En febrero de 2020, cuando ya el coronavirus empezaba a sonar, pero bueno, sin hablar todavía de eso, en febrero de 2020 ya teníamos claro que era imprescindible actuar por eso, por esas fotos que habéis visto anteriormente, y que el ecoturismo tenía que dejar de ser un concepto, algo de buenas prácticas, algo recomendado, voluntario, ¿vale? Para ser de verdad un motor real de desarrollo sostenible, sobre todo en lo que tiene que ver con cambio climático, con la despoblación rural y con la pérdida de biodiversidad. Bueno, estas eran las fotos que teníamos del turismo, este turismo insostenible que teníamos hasta que llega este amigo al que nadie había llamado, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, y irrumpe repentinamente, ¿no? Esto es el coronavirus,
Es una bofetada de realidad tremenda, en todos los aspectos, social, sanitario, económico, personal, profesional. Quiero decir, es nos ha agitado así a lo bestia. Bueno, y vemos que automáticamente, de repente nos encontramos con esto, ¿verdad? En el estado de alarma, cuando nos tuvimos que meter en casa, pues esa foto de antes se convirtió en esto, esa otra foto se convirtió en esto, así estaba cualquier monumento turístico, y esta es la foto de los vuelos en tiempo real, ¿vale? En abril también, en este caso de 2020, pero no en un minuto, en un día. ¿Vale? Y casi todos vuelos de mercancías. ¿Vale? O sea que fijaros cómo cambió radicalmente. Bueno, si hay que tener o buscar algo positivo, que hay que buscarlo en la COVID, es que nos obligó a parar y a reflexionar en todos los campos. Bueno, y si algo tenemos claro, es por qué viajamos, ¿no? ¿Por qué viajamos? Pues seguramente si uno se para a pensar por qué viaja, se dará cuenta, cada uno tendrá sus motivaciones, ¿no? Pero al final todo nos va a conducir a esto, a que viajamos para ser felices, ni más ni menos. Y cada uno es feliz como quiere, tomando mojitos, tumbado en una playa, viendo monumentos, paseando por un parque nacional, no haciendo nada. Bueno, cada uno es sus vacaciones, pues las consume y las disfruta como quiere, ¿no? Al fin y al cabo estás todo el año trabajando, ¿no? Para una semana de vacaciones. Y bueno, pues en esa semana, oye, te apetece hacer lo que quieras y disfrutarlo como en lo que a ti te apetezca. Con lo cual, el turismo es el sector de la felicidad, como a mí me gusta llamarlo, porque viajamos para ser felices, y no dejamos de trabajar en una fábrica de sueños. Bueno, claro, la previsión y el volumen, decía, 8.000 millones de habitantes en la Tierra, ¿no? Casi. La previsión a día de hoy, antes de que llegara el coronavirus, era en 2020 1.600 millones de turistas en todo el mundo. Solo en los últimos años se ha incrementado un 500%, ¿vale? Pero es que la previsión para 2030 era esa, obviamente habrá que trastocarla por todo lo que ha venido, pero era de 1.800 millones. Casualmente, casi la mitad de esa barbaridad de millones de turistas, estamos hablando ahora ya de turistas, casi la mitad en 10 destinos solamente, concentrados, que curiosamente son los destinos donde más fuerte ha pegado el coronavirus, con lo cual igual nos lo tendríamos que hacer mirar también. Bueno, hablábamos incluso antes, hablábamos hasta de antiturismo, ¿verdad? Existía ya esa corriente de turismofobia incluso, que en algunos destinos empezaba a nombrarse, ¿no? Había demasiado turismo. Bueno, muchos visitantes, que es un poco el modelo que yo quiero trasladaros ahora para llegar al ecoturismo, muchos visitantes no implica necesariamente más dinero, ¿vale? Lo que hay que aumentar no es los millones de turistas que tenga España, porque decía, casi la mitad en 10 países. Claro, España era el segundo destino mundial, ¿vale? Casi 84 millones de turistas al año. Bueno, como digo, lo que hay que aumentar no es los millones de visitantes, porque estaréis de acuerdo en que cuantos más millones o todos los visitantes que vienen, lo que al final están consumiendo recursos, y generando huella de carbono y todo eso hay que compensarlo. Con lo cual, lo que hay que aumentar realmente es el gasto de los turistas, ¿vale? ¿Cómo? Ofreciendo calidad y sostenibilidad, ¿vale? Ahí está la clave. Bien, Costa Rica, por ejemplo, es un modelo de destino ecoturístico y además que se ha orientado, en su momento se orientó hace poquito, unos pocos años, hacia su mercado, que es de donde vienen los clientes suyos, sus turistas, que es el mercado americano, ¿vale? 3 millones de turistas tienen al año, bueno, pero lo tienen un modelo turístico basado en la seguridad como país, y en la calidad, que es lo que va buscando su principal visitante, ¿no? El norteamericano. Bueno, ¿qué se consigue? Si lo que queremos es aumentar si conseguimos aumentar el gasto, pues aumentamos la calidad de vida de la población local, un menor impacto cultural, un menor impacto ambiental, experiencias de mayor calidad en el visitante, más demanda, se extiende la temporada y, consecuentemente, más ingresos. Esto, dicho así rápido, es fantástico, hay que conseguir plasmarlo, ¿no? Pero sin duda, ese sería el objetivo cumplido.
Fijaros, os pongo un ejemplo muy rápidamente, pero que lo vais a entender, para no marearos mucho con cifras. Baleares, ¿vale? Un destino eminentemente turístico, por supuesto. En 2019, antes del coronavirus, recibió 16,5 millones de visitantes, ¿vale? Esto ya era un descenso del 0,65 respecto a 2018 en millones de visitantes. Los que más bajaron, un 5%, los alemanes, ¿vale? Subieron los ingleses y el público nacional, los turistas nacionales. Y yo aplaudo esto. ¿Por qué aplaudo esto? ¿Por qué aplaudo el descenso de los millones de visitantes, de turistas? Pues porque lo que se aumentó, y además con récord histórico, fue el gasto. Se aumentó el gasto turístico, ¿no? Eso es lo que hay que aumentar. ¿Y por qué? Pues que precisamente les decía, los que más se perdieron fueron los alemanes, un 5% menos, ¿vale? Pero es que realmente, ahí os lo pongo, es los que menos gastaban también, ¿vale? Y en cambio, los nacionales y los británicos, que gastan o gastamos más, por otra parte, al subir, pues contribuyó al aumento del gasto, ¿vale? Y al aumento también de la rentabilidad hotelera, quiero decir, los ingresos por habitación disponible, ¿vale? Y con récord histórico también, en 2019. Bueno, lamentablemente luego cambió radicalmente por la llegada que todos sabéis al año siguiente, ¿no? En 2020 pues se esperaban 54,3 millones de turistas en España. Perdón, se esperaba con el tema del coronavirus, se esperaba un descenso de 54,3 millones de turistas en España. Habíamos tenido 84 el año anterior. Y realmente, ahora que ha pasado el año 2020, hemos visto que solo han venido, solo y gracias, han venido a España 19 millones de turistas. Claro, os decía, los millones de turistas es muy bonito, poner encima de la mesa cuantos más millones mejor, pero cada millón de turistas genera una huella de 25.000 toneladas de CO2 que hay que compensar en algún momento. Bueno, empiezan a surgir nuevas necesidades, ¿no? Voy a lanzaros algunas ideas. Como digo, el turismo de masas, el turismo convencional, para entendernos, pues hombre, ha hecho mucho dinero, ¿no? Y los destinos pues se han acostumbrado a hacer mucha caja con ese modelo. Ahora, gratificante, felicidad, porque decía, hay que viajar para ser felices. Yo no sé si ver la Gioconda así, en el Louvre, es gratificante o no, eso ya para gustos los colores. Yo personalmente, vamos, me espanta, ¿no? Pero es verdad que los destinos, como digo, han hecho mucha caja y se han hecho adictos a ese modelo turístico, ¿vale? Por otro lado, además, cuidado, el hombre es un animal de costumbres, ¿vale? ¿Seremos capaces de cambiar el modelo? Ahora, el coronavirus nos ha dicho, sí, hay que cambiarlo. La naturaleza, en fin, todo esto lo ha puesto encima de la mesa. Nos ha dado un toque de atención muy serio. Pero ¿vamos a ser capaces de cambiar el modelo? Bueno, hay un filósofo alemán muy bueno, es el filósofo de cabecera de Merkel, ¿no? Que ya dijo cuando empezó el tema del coronavirus, el virus se quedará hasta que no encontremos una manera sostenible de hacer negocios. Creo que que ha dado la clave. Y además la crisis del coronavirus es la antesala de otra mucho mayor, que es la ecológica, de la que además ya no se habla, ¿vale? Porque al final la crisis ecológica que tenemos, esa sí que la tenemos, y la tenemos hace mucho tiempo, y además la venimos estudiando hace muchos años, ¿vale? Y sabemos lo que va a ocurrir. Es un modelo de predicción que sabemos lo que va a ocurrir. Bueno, y sabemos, y los gobiernos saben, que van a morir millones de personas debido al cambio ecológico, ¿no? Debido al cambio climático, ¿vale? El coronavirus es algo nuevo en el que todo de momento son suposiciones y cada día vamos aprendiendo. Con lo cual, bueno, como digo, la crisis ecológica sí que la conocemos bien porque la llevamos mucho tiempo estudiando, ¿no? Esto nos implica ir directamente hacia el Green Deal. Desde noviembre de 2019 en España estamos declarados en emergencia climática, lo que pasa es que no se habla porque como solo se habla de coronavirus, pero antes del estado de emergencia o el estado de alarma y esas cosas que ni nos sonaban y de repente se han vuelto muy cotidianas, pues en 2019, en noviembre, España y el resto de países de la Unión Europea se declararon oficialmente en estado de emergencia climática. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque queremos cumplir ese gran pacto verde, ese Green Deal, que todos los países, de manera que en 2050 Europa sea el primer continente climáticamente neutro. ¿Vale? Algunos ejemplos de cosas que se están haciendo, pues por ejemplo, cuando llegó el coronavirus, Air France
solicitó al gobierno francés que rescatara, ¿vale?, la línea aérea. Anteriormente, seguramente, como ya ha habido otras crisis, se han rescatado a diferentes compañías aéreas, ¿vale? Sin más, poniendo mucho dinero, ¿vale? Pero aquí ya cambió la cosa con esto del Green Deal. El gobierno dijo, sí, yo os rescato, os doy esos 7 billones de euros que solicitáis, pero solo si reducís las emisiones en los vuelos domésticos. ¿Vale? Quiero decir que ya entran otras reglas del juego que hay que tener muy, muy en cuenta. Bueno, más ideas hacia dónde vamos, ¿no? La gestión sostenible del territorio, en la que no me había dado a tener, porque ayer Raúl os explicó infinitamente mejor que yo en qué consiste estos territorios inteligentes, estos destinos turísticos inteligentes, incluso estos parques naturales inteligentes. La educación ambiental es un pilar básico, ¿no? Y las buenas prácticas. Hay que de verdad hacer un turismo responsable, ¿no? En Baleares aplican el impuesto del turismo sostenible, un porcentaje que va desde 50 céntimos cada noche hasta, creo que son 4 euros, en función de la época del año, en función de la categoría del alojamiento en el que estás, en función del tamaño del grupo, bueno, ¿vale? El caso es que van haciendo una hucha y van con este impuesto del turismo sostenible consiguiendo un dinerito que a ti no te supone nada, pero que, oye, va sumando y se consigue mucho dinero para hacer proyectos destinados a turismo sostenible, ¿vale? Proyectos relacionados con la sostenibilidad. Bueno, pues me parece una fórmula interesantísima que aplaudo y que habría que imitar en otros sitios, ¿no? Por supuesto, la capacidad de acogida, la capacidad de carga en espacios naturales, ¿no? Y en destinos turísticos, no solo en espacios naturales. Eso tiene que estar sí o sí ahí, ¿no? Ese banco de la derecha que seguro conocéis, ahí en la costa gallega, pero fijaros lo que hay detrás de las cámaras. Aparentemente uno se hace el selfie feliz allí en el atardecer en su banco, pero sí, pero es que hay cola para hacerse la foto esa, ¿vale? Esto ocurre. O esa foto de los coches de este año, este es el del verano de la pandemia, durante la berrea. Fijaros en una pista, todos los coches, la gente allí, bueno, eso es lo que hay que controlar, ¿vale? A nivel físico, esa capacidad de acogida, a nivel físico, a nivel ecológico y a nivel psicológico, ¿no? Y luego una cosa que suele doler cuando se comenta, pero que a mí no me duele a su vez comentarlo, que es, oye, hay que pagar por ir a los espacios naturales protegidos, ¿vale? Hay que pagar, pero cuidado, ese dinero tiene que ir claramente revertido en conservación y en lo que tiene que ir en uso público y en la mejora de infraestructuras, en fin, ¿vale? En el propio espacio natural y en el territorio, en los locales, ¿vale? Pero destinado para eso hay que pagar, igual que uno va al Museo del Prado y paga para entrar, ¿no? Y además no preguntamos casi ni cuánto vale ni a qué se destina, ¿no? Con lo cual, bueno, es una filosofía que sí o sí tiene que llegar y se tiene que implantar porque ya está funcionando fuera de España en todos los espacios o en todos los parques nacionales, ¿no? Cuando uno sale por ahí de viaje. Bueno, y luego realizar verdadero ecoturismo. ¿Qué es el verdadero ecoturismo? Bueno, pues es, por lo menos, cumplir la definición de ecoturismo, que es esa que tenéis ahí, ¿no? Esa definición de la Declaración de Ecoturismo de Daimiel, desde noviembre de 2016, que se hizo en el primer Congreso Nacional de Ecoturismo, noviembre de 2016, no hace tanto tiempo que tenemos definición, ¿no? El viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla al tiempo que se aprecia y se contribuye de forma práctica a su conservación sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local, ¿vale? Esa es la definición de ecoturismo. Bueno, pues hay que cumplirla para hacer un verdadero ecoturismo. ¿Cómo? Pues fijaros, y ahí he puesto otra vez la definición para acometerla paso a paso, ¿no? El viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla al tiempo que se aprecia, eso es la motivación, ¿vale? Eso es lo que va a definir si estoy haciendo ecoturismo o si estoy haciendo turismo activo, ¿vale? ¿Para qué he salido de casa? Pues para viajar a un área natural, para conocerla, interpretarla, disfrutarla, ¿vale? Y ahora, ¿cómo lo hago? El cómo es la segunda parte de la definición. Contribuyendo de forma práctica a su conservación, sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local, ¿vale? Y si no hago esto, no estoy haciendo ecoturismo, ¿vale? Lo que estaré haciendo es pues, una salida al campo, pero no ecoturismo, ¿eh? Hay que hacerlo bien. Bien, se contribuye de forma práctica a su conservación. ¿Cómo? Pues, por ejemplo,
no basta con conservar, hay que restaurar y hay que recuperar mediante acuerdos con ONG, contribución, ¿vale?, al apoyo al estudio de no sé qué especie, en fin, hay muchas formas de contribuir a la conservación, ¿no?, sin generar impacto sobre el medio, ¿no?, por lo menos compensando la huella de carbono. Si alguno de los que estáis escuchando, imagino que sí, sois profesionales, el campo es vuestra oficina, ¿vale? Pues toda la huella de carbono derivada de la actividad diaria, por lo menos habrá que compensarla, ¿no?, para, yo digo, cuanto menos no generar ese impacto, ¿no? Si además puede ser un impacto positivo, mucho mejor. No olvidéis que estamos en emergencia climática, ¿eh? Y repercutiendo positivamente en la población local, sin duda, ¿vale? El papel del guía, consumiendo productos locales, servicios locales, los guías y los trabajadores que sea gente local, ¿eh? Que no tenga que venir un señor de Murcia, con todos mis respetos, a enseñarme, pues no sé, vuestra reserva de la biosfera, Mariñas Coruñesa, en fin, pues no tendría ningún sentido, tiene que ser gente local, ¿vale?, entre otras muchas cosas. Y la custodia del territorio es una herramienta muy válida, pues, para repercutir positivamente en la población local. Bueno, decía, el turismo con COVID, digo con COVID y otras pandemias futuras, pues porque si no es el coronavirus, ojalá pase pronto todo este mal sueño, pero si no es el coronavirus, pues será una variante, un primo lejano o lo que sea, pero me imagino que vendrán más, igual que ya llevamos 5, en el siglo XXI llevamos 5 ya pandemias, ¿eh? Esta creo que es la cuarta o la quinta. Lo que pasa es que no ha llegado como esta, ¿vale? Se quedó sobre todo en Asia, ¿no? La gripe aviar, la SARS, en fin, ha habido ahí diferentes pandemias que se han quedado allí, ¿no? Y no ha llegado, pero ha habido varias, con lo cual va a haber más, eso sin duda, ¿no? Entonces, nuevos parámetros que se han instalado en nuestras vidas. Por un lado, el miedo, ¿eh? Hace 2 años era impensable ese miedo a salir de casa, ¿no? Nos implica o nos lleva también a huir de las masificaciones, a evitar los lugares cerrados, ¿no? Ha incentivado esta corriente creciente de sensibilización con la naturaleza y reorientar el modelo de vida hacia ella, ¿no? En consecuencia, el nuevo viajero va a demandar, esto es lo que teníamos claro en marzo de 2020 y seguimos teniendo claro un año después, un destino nacional preferentemente, la seguridad, la higiene, la distancia social, la distancia física, ¿no?, la confianza, la calidad, que muchas veces algo que es de calidad ya lleva implícito psicológicamente la confianza. Grupos reducidos, algo que ya por otra parte en turismo de naturaleza se venía haciendo, porque al final vamos a viajar con la familia, con los amigos de confianza, ese grupito es lo que nos vamos a mover, ¿no? Normalmente en vehículo privado, usando alojamientos pequeños. Es Alfonso, verdad que perdona, ¿sí? tenemos una pregunta. Eva, Claro. cuando quieras, activa el micrófono. Hola, Alfonso, buenos días. Buenos días. Mira, era sobre lo que hablabas antes. Vuelvo a la diapositiva anterior, que estabas hablando del verdadero ecoturismo y decías que, bueno, que una de las cosas que se debían de cumplir era que se contribuyese de forma práctica a su conservación. Pero bueno, yo ahí entiendo, pues eso, por ejemplo, el turismo, ¿cómo se dice?, de voluntarios, ¿no?, que van a igual, por ejemplo, a hacer tareas de limpieza o cosas de este tipo, que sí lo puedo encajar ahí, pero pensando en todos los turistas, todos los ecoturistas, me cuesta un poco encajarlo. Mira, te lo explico. No, lo decía en otro sentido. En este que comentas también, pero en otro sentido mucho más claro. Si tú vas a hacer una actividad con una empresa, contratas una empresa para hacer una salida, pues para ir a ver pajaritos o lo que tú quieras, ¿vale? Sí. Si una actividad, me lo invento, vale 30 euros, pues que sepas que, oye, no, a lo mejor son 25, pero los 5 esos van destinados a la conservación del hábitat, pues del pajarito en cuestión o del ecosistema, ¿vale? Por otro lado, la empresa que te ofrece la actividad te tiene que informar que ese porcentaje va destinado a eso, y no solo informar, como veremos más adelante, sino una vez que tú ya te hayas ido a tu casa, seguir informándote de cómo ha evolucionado, ¿no?, esa población del pajarito, si se ha recuperado, en fin, el hábitat. Oye, esa reforestación que hicimos, pues fíjate ahora mismo cómo está el bosque, 2 años después. A eso me refiero, ¿no? Contribuir de forma práctica a la conservación. Vale, perfecto, lo entiendo. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Bien, decía, la naturaleza, ¿vale? No queremos en principio turismo de ciudad, por supuesto museos, grandes centros, masificaciones, en fin,
con mucho cuidado, ¿vale? Bueno, se creó desde el Gobierno de España este sello de turismo responsable. El nombre no es lo mejor, la verdad, pero bueno, este sello para hablar de aplicación de los protocolos de seguridad, ¿no? A nivel autonómico, en Galicia creo que no, pero por ejemplo en Castilla y León se creó otro sello además, que es el de turismo de confianza, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, como empresa, si sois empresa, podéis tener todos los sellos del mundo para transmitir esa confianza que va buscando vuestro cliente, pero al final, si tampoco lo dais a conocer, ¿vale? Por ejemplo, ahí abajo tenéis una imagen de un vídeo de una empresa que hace visitas guiadas y es una imagen del vídeo para mostrar cómo lo hacen en tiempos de coronavirus, ¿no? Con su mascarilla. Bueno, si no lo dais a conocer, pues al final el cliente tampoco se entera. Con lo cual, no os olvidéis que eso es importante también, darlo a conocer. Bueno, y la naturaleza, como digo, como destino, ¿no? Y después del confinamiento, esta necesidad de aire libre que hemos tenido todos y de libertad. Bueno, hay un primer producto que responde, yo creo que el que mejor a estas necesidades y a estos perfiles, que es el touring, ¿vale? El touring, el ecotouring, en el caso de... El touring es un turismo itinerante siguiendo rutas turísticas, ¿vale? El Camino de Santiago no deja de ser un touring, ¿vale? Lo que pasa es que tiene la motivación que tiene. Pero bueno, la ruta del Mudéjar, la ruta de Washington Irving en Andalucía, yo qué sé, en fin, ¿vale? Pero son sobre todo con un perfil más cultural, ¿no? Os habrá llamado la atención el tema de las autocaravanas y de los vehículos camper, ¿vale? Esa explosión que ha habido, bueno, pues porque responde y da solución a todos esos parámetros de autocontrol que nos hemos impuesto a la hora de viajarnos, ¿eh? Grupo pequeñito, todo controlado, yo me lo guiso, yo me lo como, en fin, ese viaje burbuja casi, ¿no? Bueno, pues, y el touring, o el ecotouring, si hacemos touring siguiendo espacios naturales o la naturaleza, pues es, como digo, probablemente el producto que mejor responde. Y si tenemos que hacer una foto de este nuevo turista, seguramente es esta, ¿vale? Un grupito pequeño, en familia, con ese vehículo camper, en la naturaleza, ¿no? Esto en tierra, pero cuidado, los que tenéis mar, no os olvidéis, esta foto es de Baleares, pero no os olvidéis, también se van los grupitos pequeños, la familia, los grupos de amigos, van a alquilar estos barcos como hoteles flotantes. Esa va a ser su casa durante las vacaciones, su casa y su coche, ¿eh? Por ahí se van a ir moviendo, ¿vale? Entonces, esta es otra modalidad que, bueno, en principio, pues se ha disparado también en zonas costeras, ¿no? El alquiler de embarcaciones. Antes era muy exclusivo, ahora casi es una necesidad, lamentablemente, ¿no? Bueno, los pilares de los nuevos productos turísticos: salud, digitalización, resiliencia y sostenibilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque las directrices europeas en el sector turismo pues son muy claras y van hacia ahí. Como habéis escuchado seguramente, van a venir muchos millones de euros, pero claro, no para cualquier cosa. ¿Para dónde van a ir destinados? Pues en tema turístico, sobre todo, va a ir destinado a lo que sea verde, a lo que sea digital y a lo que sea inclusivo, ¿vale? Muy importante. Ejemplo, en noviembre del año pasado, el Gobierno de España aprobó 3.500 casi, ¿no? 3.400 millones de euros en 3 años dentro del Plan de Modernización de Competitividad Turística. Bueno, aquí tenéis para qué iban destinados. Transformación del modelo turístico, ese modelo insostenible que hablábamos antes, desarrollo de producto turístico, esto de lo que vamos a hablar hoy, apuesta decidida por la digitalización, de eso ya hablaron ayer, estrategias de resiliencia y la competitividad. Y esto es de la semana pasada. La semana pasada también el gobierno anunció este plan de medidas ante el reto demográfico, 10.000 millones, ¿vale? Para muchas cosas, 10 ejes, pero me quedo con, sobre todo, transición ecológica y digital, ¿vale? Y tendencias para este año a nivel turismo, el Workation que llaman, que es, bueno, un poco viendo que el teletrabajo se ha probado eficaz para las empresas, pues es un tipo de viaje que va a crecer, ¿vale? Y como muchos alojamientos, pues van a compartir parte de las habitaciones para alojarte y otra parte del hotel a lo mejor destinado para teletrabajo, ¿vale? Con zonas comunes de coworking, en fin. Es un poco también para dar salida a los alojamientos que lo están pasando muy mal, obviamente, ¿vale? Los grupos burbuja, se producirán esos viajes familiares multigeneracionales, ¿no? Esos viajes aplazados para hacer fiestas y celebraciones que de momento no hemos podido hacer y que, bueno, esperemos que en 2021 podamos, ¿vale? Y es verdad que la resiliencia, sobre todo desde el punto de vista de las agencias de viajes, ¿no? Hasta última hora, pues vamos a estar decidiendo si podemos o no podemos ir de viaje.
Pero fijaros, esto es desde la administración pública incluso, han tenido que adaptar su oferta turística. Este es el portal de turismo de la isla de La Palma, ¿vale? Y fijaros los primeros puntos que han incluido en el menú de navegación. Teletrabajo en La Palma, viajar a La Palma en tiempos de COVID, seguridad ciudadana, asistencia sanitaria. Y luego ya todo lo demás. Pero de entrada han implantado esto en su portal turístico, ¿no? Bueno, nuevos productos. El turismo slow, sin duda. Ahora explicaremos un poquito más. Y además un buen ejemplo lo tenéis ahí en Galicia, ¿no? El turismo slow norte de Galicia. Bueno, me imagino que lo conocéis, si no, ahí tenéis la web para que entréis y lo veáis. Bueno, tiene esta filosofía de viaje, de slow, ¿no? Y ese compromiso con el medio ambiente que os he marcado ahí, de energías limpias, control de consumo, reutilizar aguas residuales, ¿vale? Las buenas prácticas, también para el tema de los alojamientos, ¿no? El uso de los productos locales, del comercio de proximidad, en fin. Y el Turín, os decía que está creciendo. Este es el portal de turismo de Galicia. Bueno, pues fijaros, tenéis ahí algo de lo que vamos a hablar después de la parada, que va a ser los bosques. Aquí en principio no de baños de bosque, que de eso hablaremos, pero sí ya hay un apartado que son los bosques de Galicia. Y ahí os he marcado de las rutas que se destacan en el portal, ¿vale? De los cinco pestañitas, 3 son Turín. Ruta de la Camelia, rutas turísticas y escenarios al volante. ¿Y qué es todo esto del Turín? Bueno, pues al fin y al cabo, esta raya, ¿no? Este electrocardiograma, ¿no? Si me permitís la comparación, esas subidas y esos picos, pues son los mismos altibajos de la vida misma. La vida misma pues tiene esos momentos de subida, de bajada, en fin, ¿vale? Y un producto turístico también lo tiene, por eso os lo pongo ahí. Y un servicio turístico también lo tiene. ¿Por qué? Pues mira, hace unos años se puso muy de moda el turismo de aventura, muy de moda, pico, encefalograma, para arriba, ¿vale? Y tiene una subida brutal. Bueno, ahora parece que se lleva lo slow, la calma, menos adrenalina, menos aventura y más relajación. Bueno, pues ahí están, ¿no? Esas subidas y esas bajadas. Y en la era en la que estamos, que es la era de la locura, del 5G, de la inmediatez, del compartir, del me gusta, del todo ya, pues al final acabamos como la chica de abajo del todo, histéricos perdidos. Así estamos, ¿no? Por eso el movimiento slow se está haciendo muy, muy fuerte, ¿no? Esa filosofía de vida. En el día a día, en la comida, e incluso en el marketing, hay slow marketing, ¿no? Y también a la hora de conducir. Por eso quería hablaros del Touring, ¿no? El Touring, como digo, hay bueno, pues digamos que pensando en el ecotouring, en el turismo, en las rutas turísticas de naturaleza, pues fijaros, ¿no? En la ruta 66, por ejemplo, de los americanos, famosa, ¿no? Bueno, pues es esto, es hacer una ruta itinerante con tu vehículo y recorriendo, en este caso, pues la naturaleza de lado a lado del país, ¿no? O en Europa tenemos, por ejemplo, en Suiza, el Gran Tour. En Islandia también lo tenemos, ¿vale? Ese anillo, cuando uno va de vacaciones a Islandia, normalmente es para hacer el Ring Road, que se llama, que es el anillo, 8 o 10 días dando la vuelta al país. Y además ahí ya os digo que en Islandia todos los monumentos que hay son naturales, sublimes pero naturales, con lo cual vas viendo naturaleza, naturaleza, naturaleza y naturaleza. Noruega, es otro destino también típico para este tipo de viajes, ¿no? Nueva Zelanda, Argentina, para recorrer la Patagonia, en la Ruta 40, que se llama. Y también aquí, también en España, y también en vuestra tierra, en Galicia. Esa campaña turística es una campaña basada en touring, y en ecotouring concretamente, ¿no? Es ir recorriendo y parando en los miradores, parando en los centros de visitantes, en los parques naturales. Bueno, eso es hacer ecotouring, ¿no? También en Extremadura hicieron una campaña. Y a nivel de agencia de viajes, por ejemplo, está en España también, en Pirineos. Ya se comercializa este tipo de viajes con determinada duración y para determinado público. Ahí lo tenéis. Como digo, este caso es en Pirineos. O este recorrido más local. Esto sería un ecotouring local. En el Geoparque Costa Vasca hay una red de 15 miradores del Geoparque. Bueno, pues es un recorrido de touring de mirador en mirador. También empresas que lo ofrecen
como su actividad, ¿no? De ecotouring, en este caso Bahía de Santander, centrado en el águila pescadora, la observación de aves. Y también incluso a nivel administraciones públicas, pues la Diputación. Fijaros, en agosto de 2019 la Diputación de Cáceres habilitó las carreteras paisajísticas para mostrar la riqueza natural. Cuando digo habilitó, digo que creó esas redes, esas carreteras, esos tramos, son tramos que pasan por espacios naturales, especialmente siempre por carreteras secundarias, zonas poco transitadas, con muy poco tráfico, aprovechando este corriente de slow drive, ¿vale? Este producto de ecotouring y luchando contra la despoblación, llevando a los turistas a zonas en las que ya han dejado de pasar, ¿no? Y se están despoblando. Bueno, pues ahí crearon esos recorridos. Fijaros, aquí tenéis, esta es la primera carretera de ecotouring en la Sierra de Gata. Esto sería el ecotouring, también por supuesto con sus pueblos, pero fijaros, ¿veis? Ahí tenéis la señalización. Carretera paisajística, ¿no? Con sus miradores orientados a la naturaleza. Es un mirador de carretera paisajística, te interpreta los recursos naturales. Eso en Cáceres. Unos meses después es Badajoz quien se suma, con lo cual ya es Extremadura como comunidad autónoma, con más carreteras. Aquí tenéis un poco en qué consiste lo de las carreteras paisajísticas. Una carretera paisajística es una vía de dominio y uso público pavimentada y fundamentalmente destinada al tránsito de vehículos automóviles que, en virtud del valor y el potencial paisajístico presentes a lo largo de su recorrido, merece una especial consideración y tratamiento como dotación para el acceso, el disfrute y la interpretación del paisaje por parte de la población, ¿vale? Características que tiene, pues baja intensidad de tráfico, menos de 2.000 vehículos al día y menos de 50 vehículos pesados al día, con recursos paisajísticos, valores ambientales o culturales altos y turísticos. Alfonso, perdona, tenemos otra pregunta de Eva otra vez. Le voy a dar paso. Eva. Hola, otra vez, Alfonso. Mira, yo tengo una cuestión sobre esto del, bueno, ya no me sale, del touring, del ecotouring. ¿Sí? ¿Ecotouring? Sí que es cierto que en verano, sobre todo, ¿no? La temporada alta, también se da un poco la masificación y normalmente además son espacios muchas veces que no tienen zonas de aparcamiento, ¿sabes? Bueno, pues para muchos coches, ¿no? Igual tienen una zona de aparcadero en muchas ocasiones o el típico mirador, ¿no? Que sí tiene un área pero pequeñita. Sí. Y si se da la situación, ¿no? Que en verano se masifica, como pasó en el Banco de Loiva, que bueno, luego ahí solucionaron haciendo un aparcamiento disuasorio y colocando un autobús, ¿no? Que sube y baja, no sé cómo está ahora mismo. ¿Cuál crees que es la mejor solución para esta problemática? Pues mira, la mejor solución creo que la tenemos aquí. Le iba a comentar ahora, por ejemplo, ahora te la explico, ¿vale? Se ha anunciado en noviembre de 2020 que las autocaravanas contarán con espacios específicos para aparcar, ¿vale? Esto hay que regularlo, sin duda. Y la mejor solución, decía, la esbocé antes, no es agradable, porque es impopular, no por otra cosa, que es capacidad de acogida. Caben los que caben. Y ya está. Es que no podemos inventar, podemos cargarnos, sí, lo estamos haciendo. Si queremos cargarnos los recursos naturales, lo estamos haciendo de fábula. Ahora, habrá que limitar, nos guste o no. Igual que no podemos ir al Museo del Prado 27 millones de personas a la vez, porque caben los que caben, ¿vale? Con lo cual hay que regularlo. Ahí te lo regula la capacidad de acogida física, porque en una sala caben los que caben, ¿vale? A nivel físico, a nivel psicológico también, porque la calidad de la visita, tú mismo lo estás comentando, cuando llegas a una zona de aparcamiento y están los coches aparcados hasta en las cunetas, ostras, la sensación que te da eso psicológicamente, pues ya, con lo cual al final va en función y en positivismo para todos. Y el primero, la naturaleza, el medio ambiente. Hay que meter capacidad de carga, capacidad de acogida y cumplirla en espacios naturales y en destinos turísticos, aunque no sean espacios naturales, nos guste o no, ¿no? O sea que, y también pasa por otra cosa que había comentado antes, que es lo de pagar por espacios naturales. Igual que pagamos por ir a un museo, o por ir al cine, o bueno, estamos consumiendo ocio. En este caso, por un parque natural, pues oye, habrá que pagar y llegará el momento en que habrá que pagar. Para tener un buen parking, para tener regulado ese parking y que esa capacidad de acogida se cumpla, para revertir en la conservación, que hablábamos antes también, bueno, para todas esas cosas, para el uso público, pero
nos guste o no, es inevitable. Eva. Claro, yo ahí lo veo, lo que me resulta, a veces es muy complejo, ¿no? Porque, yo qué sé, bueno, yo estoy pensando en las fragas de Leume, ¿no? Por ejemplo, que sí se puede dar este caso fácilmente. Y como hay muchas entradas, ¿sabes? Es un territorio muy amplio, con muchas entradas, es muy difícil de controlar todas las entradas, ¿no? Pero bueno, igual simplemente, pues si los precios de los hoteles son más altos, si en el restaurante pago más, y bueno, porque estoy ofreciendo más calidad, también reduzco el número de gente que viene, ¿no? La calidad, sin duda, es básico, es básico. Y lo de que es difícil de controlar, pues mira, ayer estuvieron hablando de nuevas tecnologías. Tú puedes estar, antes de salir de tu casa, puedes saber cómo está en tiempo real de ocupación el apartamento o el acceso, el aparcamiento, perdón, o el acceso por tal o por cual zona al sitio donde vayas. Y a partir de ahí, pues dices, pues voy hacia otra zona, cambio de planes, en fin, es tener esa información en tiempo real desde el gestor del espacio natural, que a día de hoy con las nuevas tecnologías es más que posible, más que posible. ¿No? Para ir Pues a la sí. playa en Coruña, yo este verano hay un semáforo, ¿no? Y tenías Sí, que sí, descargar una sí. aplicación y cuando pasabas para bajar ahí a Orzán, el semáforo te decía si podías o no podías. Cuando pasabas por el arco, la aplicación te decía cómo estaba la ocupación en tiempo real la playa, si había hueco para ti. Bueno, pues eso hay que trasladarlo a un espacio natural, Sí, porque va en beneficio de todos. sí, sí, sí. Bien, gracias. A ti, Alfonso, tenemos otra pregunta. claro. Le doy paso a Cristina Pardo. Cristina. Hola, Hola, ¿se oye? Cristina. Hola, ¿Sí? ¿qué tal? Mira, estaba pensando, bueno, en la pregunta, aparte me la contestaste con la pregunta también que hizo Eva, pero bueno, insistir en todo este touring, que claro, yo veo aquí que al final es un touring, evidentemente, claro, todo basado en coches, y si se podía, claro, enfocar un poco a esta huella de CO2, porque al final si intentamos minimizarla, ¿no sería mejor pues, o exigir que fueran coches híbridos o totalmente eléctricos o con alquiler de estos o con rutas de autobús o si no en esas famosas entradas que, bueno, que sí que yo también estoy a favor de, o sea, de pagar una tarifa de entrada, me refiero, para que tampoco esté tan masificado y la gente lo cuide, pues no sé, que aquellos coches que sean eléctricos o híbridos, Claro, reducirle sí. la entrada, no sé, porque es que sí que tiene razón de que esa capacidad de aforo al final es horrible ir a estos sitios, porque a ver, me acuerdo ahora en verano aquí en Oleiros, en el Monumento Natural de la Costa de Dexo Serantes. O sea, en verano fue horrible, con esto de que todo el mundo quería salir Claro, de casa, o sea, es que llegabas ahí y era, Dios, es que lo que decías tú, los coches aparcados en las cunetas, todo te claro, ponías a claro. caminar y era todo masificado, entonces al final casi no disfrutabas. Lo que hacía era, pues, llegar allí, estar nada, 20 minutos y decir, bueno, me voy de aquí porque no, o sea, no me vale Sí. la pena estar. Entonces, no sé si a lo mejor hay ese tipo de ideas ya enfocadas un poco a esos coches Hacia ahí eléctricos va, o hacia ahí hacia va. autobuses Sí, o... mira, te explico. Hacia ahí va esto que hablábamos del cambio de modelo turístico, ¿vale? Hacia la sostenibilidad. Entre otras cosas, por esto que comentas. En España, pues mira, la semana hace 10 días creo que fue, en Madrid, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que es el segundo parque nacional más visitado de la red de parques nacionales, te puedes imaginar la cantidad de gente que, y más con el tema de la movilidad, que Sí, cada del fin de COVID semana va que a la salía en sierra. la televisión, todas esas Claro, colas pues enormísimas. eso es, ¿vale? Bien, bueno, pues hace 10 días se ha puesto un autobús lanzadera, ¿vale? De tal manera que la gente va con su vehículo, aparca en un aparcamiento y a partir de ahí, para subir a la sierra, va en este autobús. Esas son las cosas que tiene que ir llegando. Y el día de mañana, además, ese autobús será eléctrico, ¿vale? Pues fantástico. Es paso a paso, pero este es el modelo. Y en cuanto al vehículo, el vehículo para el touring, para el ecotouring, es un poco es el hilo conductor, digamos, es la naturaleza y el vehículo es, lógicamente, claro, como tienes que hacer un recorrido importante, pues para poder moverte, pero no se trata de meterte hasta la cocina con el coche, no. Se trata de que el coche es para llevarte de sitio a sitio, pero cuando vas a un sitio, el coche lo aparcas y se trata de hacer, de contratar actividades con las empresas locales, recorrer los bosques, caminar, senderismo, en fin, todas esas cuestiones, ¿vale?
Pasa que cuando estás ahí en una zona, pues para cambiar de lugar te hace falta el vehículo, ¿no? Y a partir de ahí, si te dan una herramienta para que tú puedas compensar tu huella de carbono como visitante de tu coche, que será a nivel económico, vamos, insignificante, ¿vale? Te permite encima a ti, personalmente como turista, oye, mira, he ido con mi coche, he estado aquí 15 días y por €1 compenso mi huella. Chapó, ahí va, el euro, ¿vale? Bueno, pues eso ya también tiene que ver con el cambio de modelo de sostenibilidad. Y eso se puede hacer mediante una aplicación, mediante bueno, el cambio de modelo turístico hacia la sostenibilidad, ¿no? Creo que te he respondido, si no, dime. Sí, sí me ha respondido, sí. Es que tengo el Ya, audio ya, ya. desactivado, tarda un Sí, sí, ya poco. lo veo. No, pero a ver, es que mucha gente ve mal lo de pagar entrada, pero yo creo que al final sí que es bueno, porque luego se generan una serie de gastos, aunque sea de limpieza, porque aunque a la gente le digas no tienes nada, y luego siempre tira algo por ahí, y bueno, al final hay que recuperar esa zona de alguna parte, entonces hay gastos, entonces un poco por eso también, para suplir todo eso. Sin duda, primero, el ser humano lamentablemente lo estamos viendo incluso con una crisis como la del coronavirus, pues la gente haciendo botellones, fiestas, es decir, que al final sí, sí, todos somos muy buenos, sí, 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 hasta que dejamos de serlo, ¿vale? Y la educación ambiental, si lo tuviéramos de serie todos, pues sería fantástico, pero lamentablemente, y gracias a actividades las que se realizan desde el CEIDA, pues oye, la cosa va mejor, pero como digo, ojalá nos viniera a todos de serie, que no es así. Así que Sí, efectivamente. a la gente en general le cuesta. Claro, claro, claro. Es una cosa, ¿vale? Y cuando tú pagas por ir a un museo y tú entras, me lo invento, me voy a París, voy al Louvre y me dicen 15 euros para entrar. Vale, muy bien. ¿A que no le preguntas al de la taquilla, ¿y para qué son los 15 euros? Ah, pues mira, €1 es por si se nos funde la bombilla que está iluminando la Gioconda, el otro euro es para la señora o el señor que se ha encargado del mantenimiento. Ni preguntas, pagas 15 euros y das por hecho que es para eso o no, ¿vale? Sí, me hizo Pero bueno, gracia el comentario que pusiste o sea, que dijiste antes de la Gioconda, porque me acuerdo de cuando fui a París y que sí, también fui a verla y evidentemente tuve que, en esa sala llenísima de gente, al final te haces hueco y para eso lo conseguí ver de lado y me dio mucha envidia de cuando ahora en el confinamiento, bueno, confinamiento en estos tiempos de pandemia, que sí, empezaron a sí, abrir los museos allí en Francia y que se había los límites de aforo, pero muy restrictivos y que podías ver la Gioconda, o sea, disfrutarla bien. Y no solo la Gioconda, otro tipo de cuadros. Entonces dices tú, jo, ¿qué me diera a mí verlo así? Entonces claro. Y tiene que llevar, yo prefería haber pagado más dinero claro, claro, ahí está, y calidad, verlo calidad. bien, Es lo que claro, verlo hablamos. bien. Es lo que hablamos, calidad. Y tiene que llegar el coronavirus para decir, señores, pónganse en fila que van a entrar de 5 en 5. Pues a lo mejor lo podíamos haber hecho antes, porque estamos hablando de calidad. Bueno, pues si nos lo ha descubierto, bienvenido. Ya digo, hay que quedarse con lo positivo. Eso es lo que decía al principio, ¿vale? Entonces habrá que cambiar el modelo y habrá que decir, oye, no, vamos a verlo con calidad, ¿eh? Lo vas a disfrutar. No vas a ver, no le vas a tener que dar el móvil al de al lado para que te haga la foto porque tú no llegas. Es decir, esas cosas, sí, sí, has visto la Gioconda, pero vamos, en fin, ya me entiendes. ¿Eh? O Yo sea la he que visto bueno, mejor en un libro, efectivamente. básicamente. No lo quería decir así, pero así es. Bueno, pues nada, muchas gracias, Cristina. No sé si hay Ahí alguna cuestión más, aunque Gracias a bueno, ti. tenemos realmente, a Silvia Iglesias que quiere plantearte otra cuestión. Silvia, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenos doña días. Silvia, muy bien, un placer, ¿cómo estás? Nada, el placer es nuestro por poder disfrutar de tus charlas. Muchas gracias. Bueno, cuéntame, ¿qué tal todo? Nada, pues un poco al hilo de lo que estamos comentando ahora, ¿no? Yo creo que ya lo hablamos en alguna ocasión, pero sí que es algo que a mí personalmente me preocupa bastante. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que limitar aforos, es decir, tenemos que huir como sea de ese turismo de masas y ofrecer una calidad. Y la calidad está claro que hay que pagarla porque tiene que incluir un producto realmente bueno e incluir conceptos como la educación ambiental que son básicos, ¿no? para un turismo de calidad. El problema viene un poco, incluso las tasas o impuestos, a mí me parece perfecto. Creo que todo lo que revierta en la propia conservación del lugar que visitamos es fundamental. Lo que me preocupa es que esa reducción de los aforos se base sobre todo en ese incremento económico, ¿no? El caer un poco en el riesgo de que ese turismo de calidad que necesitamos que sea así todo, va a ser posible,
que solo sea accesible a quien tiene realmente esos recursos económicos. Entonces, ¿cómo podemos mantener ese equilibrio entre la calidad necesaria para realizar ese turismo, esos aforos limitados, y un turismo que realmente sea accesible a todos, no solo a nivel económico, sino pues, de otros tipos de inclusión, ¿no? Y que pueda ser un turismo también democrático en ese sentido, ¿no? Corremos un poco ese riesgo de caer en ese elitismo de que haya que tener una capacidad económica elevada para poder hacer estas actividades. Sin duda es una balanza complicada, sin duda, ¿vale? Y de entrada es un tema impopular, como decía. Pero también es verdad, imagínate, como estábamos hablando antes de las fragas de Google. Bueno, bien, si yo ahora te digo, me lo invento, te digo, oye, son 5 euros para entrar. Y además te digo a qué van destinados cada euro que me des, ¿vale? Y lo vas a comprobar y lo vas a seguir. Transparencia, ¿vale? Para que veas, la gente normalmente va a pagar esos 5 euros sabiendo a lo que van, incluso gustosamente, ¿vale? Porque van a contribuir. Nos ha cambiado la forma de ver el planeta. Queremos contribuir, queremos mojarnos, ¿vale? Lo que no sabemos muchas veces es cómo. Pues a lo mejor esta puede ser una vía, ¿vale? Bueno, pues digo, esos 5 euros, si de entrada es un precio absolutamente popular, si no quieres venir a Leume y pagar 5 euros, bueno, pues a lo mejor te quedas en tu ciudad, ¿vale? Y te vas a gastar 5 o 10 en salir con tu amigo a tomarte un café. Ya te has gastado los 5 euros. ¿Vale? Es decir, que al final no es una cuestión y hablamos siempre de parques naturales, de espacios protegidos. La naturaleza es muy amplia, hay muchas zonas que no son protegidas, ¿vale? Con lo cual es un precio, o digo 5, como puedo decir 3, o 2, o 10, ¿vale? Quiere decir que son precios perfectamente asumibles y en cualquier caso bien invertidos, ¿no? Y al final, pues como todo, es que somos muchos millones de visitantes y a lo mejor no creo que 5 euros ponga un listón económico de entre ricos y pobres, ni mucho menos, porque es que te quedas en tu casa y en el café ya te lo has gastado, en el café de la merienda, ¿vale? Pero sí es un listón psicológico. Es que, oye, a lo mejor no me interesa un visitante que ya de entrada no valore el pagar 3 euros, que encima se van a reinvertir en conservación, en su vida, que lo vamos a reinvertir en naturaleza. Pues si ni siquiera eres capaz de pagar 3 euros, pues dicho mal y pronto, a lo mejor no me interesas como turista. Y hay muchos, es que somos 8.000 millones. Prefiero los otros, ¿vale? Es decir, igual que hay gente que, pues eso, que no le interesa el tema cultural o no le interesa. No sé si te he respondido, Silvia. Sí, no, mientras sea una cosa que sea asequible me parece perfecto. De hecho, claro, por supuesto. Que es importante, ¿no? Es más que nada el riesgo porque siempre sabes que estas cosas, nosotros partimos de la buena intención, pero luego hay que hacer caja. Supongo que en muchos ámbitos de turismo están acostumbrados a tener una serie de ingresos, ¿no? Y yo me refiero sobre todo a ese riesgo de decir, bueno, como ahora en vez de tener 1000 visitantes voy a tener 100, pues estos 100 tienen que pagar por lo que los otros 1000 me aportaban, ¿no? El poder caer en eso. Pero es que a ese precio vas a tener los 1000 igual. A ese precio vas a tener los 1000 igual, ¿vale? Y lo que hay que ver, que es lo otro que hablábamos, es si tu sitio admite 1000 o a lo mejor lo bueno es que sean 600. Claro. La capacidad de acogida, ¿vale? Entonces, es un poco, bueno, poquito a poquito. Pero bueno, yo creo que, ya digo, nos va cambiando a todos. Si a ti hace un año, Silvia, te explican que para hablar con otras personas te tienes que conectar a Zoom, dirías, este tío está loco. ¿Y ahora qué? Ahora es de la familia, Zoom. Bueno, sí. Pues al final es cuestión de que todo va evolucionando. Y ya digo, sin coronavirus, esto ya se hace fuera de España. Lo de pagar, lo de la capacidad de acogida, todas esas cosas. Con lo cual tiene que llegar, ¿no? Sin duda. Pues muchas gracias. A ti, me alegro de verte. Un saludo. Igualmente, un saludo. Pues, Mónica, no sé si hay alguna cuestión más. Realmente, ya digo, queda una diapositiva para terminar. Estoy viendo que Patricia Villasante está comentando algo en el chat. Patricia, a lo mejor es interesante que lo comentes de viva voz. No sé si tienes micrófono. Hola, ¿me oís? Sí. Hola, Patricia. Hola, mira, perdona, es que estaba comentando una cosa. Que estáis hablando de lo de cobrar, también me parece estupendamente. Pero yo, por ejemplo, en Lugo se habló de cobrar para subir a la muralla
y la población local pues no está muy de acuerdo porque la utiliza para realizar muchas cosas diversas como pasear, ir a correr, deporte, etc. Entonces, ¿podría hacerse de otra manera solo para turistas o de qué manera podría hacerse Sí, 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 esa es la para que la respuesta. población, exactamente, para que la población local no sufriese o ese, claro, el tener que pagar 2 euros, 3 o 5, lo que sea, por poder entrar en un monumento natural o, bueno, o lo que sea? Sin duda, tú misma has dado la respuesta. Por supuesto, la población local no, solo faltaba, ¿no? Es para turistas y de hecho normalmente se suele diferenciar entre turista nacional a un precio más económico y el visitante que viene del extranjero a un precio un poquito más elevado. Esto ya es así. Sí, sí. Vale, perfecto, muchísimas gracias. A ti. Bueno, mientras surge o no alguna pregunta, por terminar, digo, con el tema del ecotouring, pues fijaros cómo ya hay destinos, con esto ya digo, vamos a terminar, hay destinos como Sierra del Segura que ya lo ofertan también en su página web, el autoturismo, destinado a este tipo de producto que va increciendo seguramente, vamos, seguro, y que va a ir a más. Esta diapositiva que había comentado antes, la necesidad de que hay que regular todo esto, ¿vale? Y esta es la última diapositiva que nos va a dar paso, ahora vamos a parar, nos va a dar paso a lo que quiero contaros a continuación, ¿no? Este otro nuevo producto turístico, por así decirlo, que es el turismo vinculado a la salud, pero no a la salud de los spas, los balnearios y tal, que eso ya estaba, sino más un poco a la necesidad que nos ha traído el coronavirus, que es la salud relacionada con el aire libre, con la naturaleza. Y tiene mucho que ver, sin duda, con los baños de bosque que veremos en la segunda parte. Entonces, Mónica, si no hay ninguna pregunta, si os parece, podríamos hacer una pausa. Ya digo, yo quería detenerme un poco más en la segunda parte, que creo que os va a gustar. Aguantar ahí, no os vayáis. Pero si os parece bien, son las 11:05, podríamos hacer una pausa hasta Sony 4, pues hasta I10, por ejemplo, una cosa así. ¿Cómo lo veis? Sí, sí, perfecto. Ahora mismo no hay ninguna pregunta más en el chat, o sea que si te parece hacemos esa pausa. Hasta Venga. I10. A I10 nos vemos otra vez, ¿vale? Vale. Venga, Hasta ahora. gracias. Chao, hasta ahora. Alfonso, cuando quieras, comenzamos. Muy bien. ¿Qué tal? Está ahí activado el vídeo y todo, ¿no? ¿Mónica? Sí, ya se ve Vale, bien. perfecto. Bueno, pues vamos a retomar, claro que sí. Vamos a conocer un poquito más. Hemos visto las necesidades y cómo hemos llegado a las nuevas necesidades que surgen. Hemos visto buena parte de estos nuevos productos que están surgiendo para dar respuesta al nuevo viajero y al nuevo perfil del viajero. Y me gustaría hablar del diseño de producto ecoturístico en cuanto a peculiaridades que tiene o características que tiene un producto ecoturístico. Y luego me quería centrar sobre todo, como digo, en algo tan novedoso y que seguro estáis oyendo tanto, que es el tema de los baños de bosque y los bosques saludables, que yo creo que os va a gustar mucho, así que os pido ahí un esfuerzo y que aguantéis, ¿no? Además, creo que os va a gustar. Bueno, características de un producto y una experiencia ecoturística, es lo primero que voy a comentar. Como estas presentaciones las vais a tener, creo, pues voy a pasarlas muy someramente, ¿vale? Para que lo podáis leer en cualquier momento. Bueno, la definición de ecoturismo en España ya os la he leído antes, ya sabéis en qué consiste. Yo tengo una definición personal y particular, más corta, y es para mí, entiendo yo el ecoturismo como un turismo de observación de la naturaleza responsable y sostenible, ¿vale? Creo que eso encierra bastante bien de qué va o en qué consiste un ecoturismo, un verdadero ecoturismo. Y también hay un compañero biólogo que lo definió muy bien también,
que como un turismo de conservación, algo de lo que veníamos hablando, ¿no? Bueno, un producto ecoturístico. Pues un producto ecoturístico es de entrada un producto turístico también, ¿vale? Producto turístico, no os lo voy a leer todo, no os asustéis, ya digo, lo podéis leer, pero sí comentar que es un conjunto, como producto, la parte que está en azul, ¿no? Os la he puesto en azul, un conjunto de componentes tangibles e intangibles. Eso quiere decir lo que se ve y lo que no se ve, ¿vale? Si yo voy a un hotel, a un alojamiento rural, yo cuando entro en la habitación, pues veo la cama y veo, es tangible, está ahí, la cama está ahí, ¿vale? Ahora, ¿es cómoda? Pues hasta que no me tumbe, no sabré si es cómoda o no. Entonces, ahí la intangibilidad muchas veces pues es muy importante y bueno, pues ahí entra dentro de la parte de la percepción, ¿no? de cada uno, es muy subjetivo. Bueno, componentes tangibles e intangibles que incluyen los recursos y los atractivos, los equipamientos y las infraestructuras, los servicios, las actividades recreativas y las imágenes y los valores simbólicos que ofrecen beneficios capaces de atraer a un grupo de determinados de consumidores porque satisfacen las motivaciones y expectativas relacionadas con su tiempo libre, ¿vale? Eso es un producto turístico, ¿vale? Al final, el producto turístico es la manera que tenemos de consumir ocio, de ser felices, que decía antes, ¿no? Comprando un paquete turístico, un producto turístico, ¿vale? O una actividad. Si la actividad es una actividad como tal, es una actividad, es una parte del producto, ¿vale? Si lleva asociado pues la logística, el transporte, la gestión, ¿vale? Los equipamientos, entonces ya es un producto turístico. Y el ecoturístico además tiene estas peculiaridades, ¿vale? Que he puesto en verde. Bueno, un producto turístico tendría lo que está en azul y además el componente verde que está en el eco, que está en verde, ¿no? Por supuesto, la base, respeto al medio ambiente y sostenibilidad para que sea ecoturístico. Y luego tiene una doble estacionalidad. Esto quiere decir que además de la temporada turística de Semana Santa, de verano, de tradicional temporada turística, pues normalmente lo que vamos a ver en el ecoturismo es un recurso vivo, ¿vale? Con lo cual tiene su temporada biológica, ¿eh? Tiene una floración, tiene una caída de hoja, tiene unas zonas de cría, una temporada de migración, una temporada de reproducción, en fin, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar un producto ecoturístico. Y en el ecoturismo, pues se busca, como digo, satisfacer el perfil del ecoturista, que ha cambiado, ¿vale? Pero básicamente es romper con su día a día. Normalmente en el ecoturismo, como ya se hace en el campo, normalmente ya rompes con el día a día, le sacas a la gente de su casa y de la ciudad. Fomentar estas relaciones intrapersonales e interpersonales, ¿vale? Ese componente de diversión y conocimiento, que al final es eso, es pasárnoslo bien, no deja de ser un producto para pasárnoslo bien, ocio, ¿vale? La calidad, y sobre todo ahora que va asociado a la confianza, la calidad, ¿no? Esos grupos pequeñitos, esa capacidad de carga, el lugar normalmente, pues hombre, ya contribuye a la calidad porque normalmente suele tener un alto valor medioambiental. Así que ya hablaríamos de exclusividad, esa exclusividad que tiene el poder ir a la naturaleza. Si hacemos participar a los sentidos, pues mucho mayor, ya hablamos de sensaciones, de emociones, y lo convertimos en una experiencia. Esta palabra rara que llevamos años oyendo, que ahora os voy a explicar bien lo que es, ¿vale? Si a esa experiencia, que es lo que todos queremos vivir, le incluimos algo diferente, algo original, ¿vale? Algo de prestigio, o le metemos un componente de tecnología, ¿no? Bueno, pues lo convertimos en inolvidable de repente, ¿no? Y ese producto ecoturístico perfecto no existe de momento, pero sí va a llegar y tendrá que incluir todo esto, ¿vale? La reserva a través de internet, sin necesidad de imprimir, lógicamente, gestionado directa o mediante central de reservas local, con el uso de estas nuevas tecnologías, alojándonos en ecoalojamientos, construidos con materiales autóctonos también, pero integrado con un ambiente temático que veremos más adelante. La actividad que sea respetuosa con el medio ambiente, por supuesto, si tiene su estudio de impacto ambiental, mucho mejor, la capacidad de acogida del entorno y de nuevo también estas nuevas tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual, ¿no? Los guías y los monitores pues deben ser titulados, ¿eh? Hay países como Chile o como Sudáfrica en la carrera de ecoturismo, pues es una carrera de 6 años, ¿no?
como tal. O sea que imaginaros como una vez más, en ese sentido de formación vamos por detrás. El producto que tenga ese sello de calidad, ¿no? De pertenecer a la TIES o pertenecer, por ejemplo, al Club de Ecoturismo en España. Muy importante la sostenibilidad, contribuir con ese tanto por ciento del precio revertido en la población local y en RSC medioambiental o social, ¿vale? Y compensar la huella de carbono. De tal manera que tendremos este producto ecoturístico que es el que cierra el círculo y consigue que este señor o esta pareja, cuando vuelva a su casa, que debe estar en Suecia, imagino, porque tienen pinta de suecos, pues se lo comenta a sus amigos, que seguramente van a tener los mismos gustos que ellos, y se produzca ese círculo fantástico en el turismo que es el del retorno, ¿no? Tipos de productos, pues muchos ya los conocéis, ¿vale? Estos no son nuevos. El tema de birdwatching, rotas de observación, también desde Heights, esto sí es más nuevo y está creciendo mucho, ¿no? Los escondites estos para ver de cerca y hacer fotos, y no solo hacer fotos, también cursos de pintura, pintar, hacer documentales, todo esto, e investigación, o simplemente ver, no hace falta ni hacer fotos, ¿no? Pero ver un pajarito aquí, pues es algo inviable si no es gracias a un Height de estos, ¿no? Observación de mamíferos, interpretación ambiental, de geología, de flora, de fauna, micología, bosques, endemismos, turismo relacionado con mariposas. Hay público para todo. No os olvidéis, 8.000 millones de personas y 1.600 millones de turistas en 2020. Hay público para todo. Ignitas y dinosaurios, las ignitas son las huellas de los dinosaurios, el astroturismo es otra cosa que está subiendo mucho, y algo más reciente, pues por ejemplo lo que tiene que ver con tema artístico, ¿no? Estos cursos de pintura al aire libre o de escultura, ¿no? Los baños de bosque que vamos a hablar, los viajes de autor, el ecotouring que os he estado explicando, y este concepto de safaris fotográficos, algo muy africano que nació en África hace finales o principios de 1900, finales de 1800, principios de 1900, pero no solo África, existen otros continentes y también en España este concepto. Y además es un concepto muy válido porque es muy integral, incluye muchas cosas, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, en la foto de arriba, pues uno de los camiones para los safaris fotográficos en Doñana, ¿no? O abajo también, entre las dunas de Doñana, y a la derecha, por ejemplo, en Cabañeros, en el Parque Nacional de Cabañeros. Cursos de interpretación de flora y de fauna, ¿vale? Bueno, ser apicultor por un día, ser mariscador por un día, ahí en las rías gallegas. Bueno, pues esas vivencias es lo que uno quiere, ¿no? Los viajes de autor. Cada vez más las empresas que ofrecen los servicios ofrecen un producto integral, ¿vale? Cuando digo integral, digo alojamiento sostenible, estos ecoalojamientos, alojamientos tradicionales. Además hacen su actividad, en este caso en torno al mundo del arroz, que se ve ahí arriba, y además usan para las comidas en los restaurantes productos de proximidad y con productos con denominación de origen, en este caso el arroz de la Reserva del Delta del Ebro. Organizan estas salidas para ver aves desde observatorios, pero también paseos en embarcaciones tradicionales del Delta del Ebro en este caso. Este turismo ecoactivo, cada vez más empresas de turismo activo que tienen que dar solución al boom de visitantes que les tira la parte de naturaleza, ¿vale? Y entonces, pero quieren una naturaleza más relajada. Bueno, pues es ese enfoque ecoturístico, ese enfoque ecoactivo. Y si os fijáis, pues bueno, pues ahí en esa piragua, además de los remos, pues también hay cámaras fotográficas y prismáticos, o el chico que va en bicicleta pues lleva unos prismáticos, ¿vale? Porque no está haciendo turismo activo. La bicicleta es el medio de transporte, pero él no va a hacer deporte. Ese día no se ha levantado para hacer deporte en bicicleta. Se ha levantado para ver pajaritos, pero no hace falta una bicicleta, ¿vale? Con lo cual su motivación, esa primera parte de la definición, pues tiene que ver con el ecoturismo, ¿eh? O cómo conocer con el paddle surf, pues la ribera de un río. Si no, sería inviable poder meterte así, ¿no? Para conocer el bosque fluvial y esas cosas. Y hablando de ríos, los cruceros fluviales y los embalses, pues fijaros, ¿no? Este catamarán, que si no lo conocéis os animo a que vayáis a hacer esta excursión, está en el lago de Sanabria, en el Parque Natural del Lago de Sanabria, primer catamarán eólico solar del mundo que está navegando ahí y hace una educación ambiental y una interpretación ambiental sobre toda la naturaleza geológica, en este caso del lago de Sanabria, ¿no? Es espectacular esta actividad. Incorporar las nuevas tecnologías, voy a pasar muy por encima porque ayer
tuvisteis 2 clases magistrales sobre ello, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la empresa, aplicado al turismo de naturaleza puro y duro, la empresa que para la interpretación ambiental la quiere complementar, esta palabra que es mágica y que no es sustituir, es complementar la actividad real, ¿vale? La actividad física, bueno, pues te permite con las nuevas tecnologías, realidad aumentada, ayer visteis una aplicación fantástica, pues descubrir e interpretar absolutamente todo, ¿no? En este caso, esta empresita, por ejemplo, pues te permite con realidad aumentada, pues conocer animales y ver huellas que en ese momento no están, o ver animales que en ese momento no están, ¿no? Pero el hábitat sí, y tú estás ahí y lo estás viendo, ¿vale? Lo que falta justo es el bichito ese día. Bueno, pues gracias a la realidad aumentada lo tienes, ¿no? O como, por ejemplo, una empresa en este mirador, esto es en el Valle de Ordesa, el chico de blanco es el guía, los demás son los clientes que están haciendo ahí sus fotos después de la explicación, pero bueno, el guía les puede pegar una explicación fantástica sobre el glaciarismo, la formación glacial del valle, ¿no? Esa formación del valle en U, la lengua glaciar, la morrena lateral, la morrena de valle, en fin, todo lo que queráis. Habrá quien lo entienda mejor, habrá quien lo entienda peor, pero con una aplicación de realidad aumentada, enfocando, igual que si fueras a hacer una foto a ese mirador, como si fueras a hacer esta foto, pero con la realidad aumentada, todo eso que el guía te ha explicado y que no has terminado de entender muy bien, pues si la realidad aumentada te lo muestra así, dices, ya entiendo perfectamente por dónde va esta lengua de hielo que me estabas explicando. Dime, Mónica. Hay una pregunta de Cristina Pardo. Cristina, cuando puedas, actívate. Hola, de nuevo. Hola. Era simplemente que en unas diapositivas anteriores dijiste algo de los viajes de autor y no sé con qué te referías. Pues mira, los viajes de autor, sí, los viajes de autor son viajes en los que un autor conocido, ¿vale? O especialista en una temática acompaña al grupito durante el viaje, ¿vale? Normalmente el autor diseña el recorrido, ¿vale? Y él le da ese componente, ese sello de autor, de contexto de todo el recorrido, ¿vale? Y nadie mejor que él para acompañarte durante ese viaje. Eso no quita, él es un poco el hilo conductor, ¿vale? Pero eso no quita que en cada sitio, a su vez, haya guías locales en los que se apoya el autor para luego ya conocer cada sitio en cuestión. Pero es porque lleva una temática, un enfoque pues muy, muy peculiar que el autor pues explica y acompaña, ¿no? Entonces, pues no sé, por ponerte un ejemplo, si puedes hacer un viaje porque te gusta mucho no sé, pues mira, para que tengáis un ejemplo muy cercano, un viaje de autor, no es el caso, pero para que tengáis un ejemplo muy cercano, pues dices, no, a mí me encantaría viajar a la Costa Áltrava para ver todo el tema de las aves, porque me encanta y tal y cual, ¿vale? Pues si ese viaje, que es un viaje a lo mejor de 7 días, supongamos, ¿vale? Como autor te acompaña Antonio Sandoval, por ejemplo, que seguro conocéis bien, pues oye, estamos hablando de otro viaje ya, el enfoque que le da, ¿no? Aunque luego tenga sus guías locales para explicarte, ¿no? Pero quiero decir, ese componente, ese sello de autor, es lo que da denominación a esto. Bueno, creo que está respondido, Cristina. Si no... Sí. No, es que estaba pensando en otro tipo de cosas, que era un poco más, por ejemplo, se hace mucho en literatura. Imagínate, pues, Sí. yo qué sé, Rosalía de Castro. Entonces alguien se disfraza como Rosalía de Castro y te va contando, o sea, vas visitando los sitios y te va diciendo. Claro, sí. pero no. Pero eso es una interpretación teatralizada. Claro, sí, eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, me imagino habrás leído, y si no, que por cierto nos dejó con el tema hace poquito, ¿no? Javier Reverte, gran escritor. Me imagino habrás leído, y si no os lo recomiendo, sus libros, su trilogía sobre África, ¿no? El sueño de África, que es un libro fantástico. Bueno, pues en los últimos años Javier Reverte acompañaba a viajeros que iban de safari a África con su libro debajo del brazo y él como autor les iba explicando esos escenarios por los que iba transcurriendo su novela, ¿no? Bueno, pues por ejemplo te pongo, eso no quita para que luego en cada sitio el guía local te explique pues ese parque, esa reserva, lo que sea, ¿no? Ese era un poco el enfoque. Bueno, ¿por qué las experiencias turísticas, en este caso con realidad virtual? Pues porque la accesibilidad, os decía, el tema de lo inclusivo
sin duda van a ir ahí muchos fondos europeos, ¿no? La accesibilidad y la sostenibilidad, por definición, están en las nuevas tecnologías, ¿vale? Además, la comunicación es directamente en formato experiencia, ¿vale? Ya estás consumiendo, si te pones una gafas de realidad virtual, ya estás viviendo una experiencia en sí mismo, ¿no? Es integradora, es accesible para todo el mundo, a nivel económico, a nivel edad, ¿vale? Es universal, sin límites geográficos. Unas gafas de realidad virtual, ahora mismo te das un paseo por no sé, por el desierto del Namib, por decir algo, ¿vale? Desde tu casa. O sea que es una valiosa herramienta de interpretación ambiental, comunicación dinámica y en permanente actualización, porque eso que tú ves lo puedes actualizar y dentro de 5 minutos ya ha cambiado el vídeo o ha cambiado o la foto, lo que tú estás viendo. Es el complemento perfecto a las experiencias reales. Ahora comentaré ese que me he saltado, que me lo he saltado a posta. Y sobre todo se usa mucho en marketing y en comunicación, ¿vale? Cada vez menos esos folletos en las ferias donde te forran allí a folletos y tal. Bueno, pues sostenibilidad, no hace falta, ¿vale? Con unas gafas de realidad virtual o con una aplicación de realidad aumentada te pueden mostrar todo eso que estás viendo, ¿no? Decía, y he dejado esa de sin daño al medio ambiente, pues porque con mayor motivo, gracias a las nuevas tecnologías, no se generan impactos negativos en el medio ambiente, ¿vale? No se interfiere con la fauna ni con el resto de recursos naturales, no hay emisiones, no hay que imprimir nada, ¿vale? No hay presencia física en zonas frágiles y a su vez, gracias a la realidad virtual, por ejemplo, puedes meterte en una zona de reserva que de otra manera no podrías entrar, ¿vale? Ahora os voy a poner un ejemplo muy visual para que lo entendáis. Fijaros, allí esto es una actividad de ecoturismo destinada a observación de aves, ¿vale? Esto se complementa con realidad virtual para que los visitantes que hacen esta actividad en ese circulito amarillo, ahí una vez a la semana, con todos los controles veterinarios y todo, se hace un aporte de alimento suplementario, de tal manera que bajan buitres, ¿vale? Esto es en Pirineos. En esa zona, además hay las 4 especies que tenemos de buitre, podrían bajar, ¿vale? El alimoche, el buitre leonado, el buitre negro y el quebrantahuesos, con lo cual ya es una experiencia, ¿no? Y eso es lo que tú vas a ver con los telescopios a 800 metros y lo verías así, ¿vale? Ahí están comiendo, ¿vale? Pero aquí, colocando una camarita de realidad virtual, que la veréis ahí a la izquierda, esa pelotita blanca entre los buitres, arriba a la izquierda, si os fijáis, ¿vale? Eso es una cámara de realidad virtual, que se pone una vez, que no estáis siempre, ¿vale? Y como veis a los buitres les da igual, porque de momento las camaritas no comen carne. Así que si no les quitas la comida a los buitres, se llevan bien contigo. Bueno, con esa camarita te permite complementar estas actividades. El chico de morado, que es el guía, está explicando la actividad, ¿vale? Ellos han visto a 800 metros, como tiene que ser, sin interferir, cómo han bajado los buitres, ¿eh? Pero ahí terminaría la actividad y de esta manera dicen, no, espera, que todo esto no ha terminado. Llevamos una mañana viendo esta actividad en la ladera de enfrente, ahora vas a ver lo que se veía en la ladera de enfrente, ¿no? Y cómo gracias a la realidad virtual, pues apareces ahí en medio de los buitres, ¿eh? Y bueno, eso sería obviamente imposible si no es gracias a la realidad virtual. Esto que ya lo apuntábamos antes, cada vez más hay que informar antes, durante y después de ese verdadero ecoturismo y de qué porcentaje del precio se revierte en conservación, ¿no? o en impacto ambiental, ¿no? Y además, antes, durante y después, quiero decir, porque además te permite como profesional tener un vínculo con el cliente para seguir informándole, aunque sea ya por interés comercial, seguir informándole de cómo ha ido evolucionando ese bosque, ¿no? Con el paso del tiempo, por ejemplo, y cómo esos 2 euros que te dio y que tú le dijiste va para esto, pues mira, oye, iba para esto y mira cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Gracias a ti. Eso es lo que la gente quiere, sentirse protagonista y partícipe. Entonces las empresas tienen que darle esa ventana. La importancia del alojamiento, sin duda, ¿no? El alojamiento no es ese sitio en el que, bueno, tengo que dormir porque tengo que dormir, pero yo lo que quiero es levantarme cuanto antes para hacer la actividad. Bueno, pues hoy en día el alojamiento ha cambiado y además forma parte de la experiencia, ¿vale? Esos alojamientos con esas decoraciones, esa casa de la abuela de abajo, con esas humedades de la abuela también, o ese salón, que a mí personalmente me da un poquito de grima ya verlo, ¿eh? Esto es como meter en un hotel a uno del Depor, meterle en un hotel decorado del Celta, por poner un símil, ¿vale? Pues sería un poco igual, ¿no? O al revés, ¿vale?
El alojamiento, como digo, forma parte de la calidad de la experiencia, ¿no? Alojamientos sostenibles y temáticos, cada vez más en nuestro momento de felicidad, en esa escapada que llevamos todo el año trabajando para irnos un puente, pues nos interesa y nos gusta, si nos gustan los pajaritos, oye, dormir en un hotel que tenga esta decoración, que es lo que nos gusta y queremos estar en este ambiente rodeado, ¿no? Durante ese tiempo de esos días de felicidad, ¿no? Por supuesto, con la sostenibilidad, ¿no? Pero fijaros, este hotelito, que es el de la decoración anterior, pues tiene instalaciones sostenibles, ¿no? La eficiencia energética, la construcción, los materiales, tiene una biblioteca específica sobre ornitología, alimentos de proximidad en el restaurante, el kilómetro cero, el slow food, ¿vale? Deja bicis para que los clientes hagan el recorrido para ir a ver las aves en bicicleta, bueno, pues este tipo de cuestiones, ¿vale? Cada vez más también hay alojamientos que incorporan, igual que tienen una biblioteca en su casita rural, pues tienen un rincón virtual con esas gafas que te permiten ponértelas, oye, y darte un paseo por la comarca, por la reserva de la biosfera, ¿vale? Y conocer los atractivos y luego ya ir a tiro hecho. Pues mira, ahí quiero ir yo. Bueno, pues estos de entrada funciona muy bien. Y si es un día gris, lluvioso, que estás en casa, pues ya encima tienes un plan B fantástico, ¿vale? Pero como plana ya funciona y es interesante, ¿no? Productos y ecoalojamientos adaptados e integrados en el entorno, ¿no? Todos estos están en España, todos estos, ¿vale? Por supuesto, con características a nivel arquitectónico de bio y ecoalojamientos, ¿no? Uso de energías renovables, ¿vale? Casas rurales cada vez más sostenibles, las hay que son 100% sostenibles. Incluso, como digo, llega a ser tan importante el alojamiento que es el propio destino, ¿vale? Es la propia motivación del viaje, lejos de ser un complemento que me hace falta para la actividad, es el motor principal del viaje. Estos alojamientos de fincas destinadas a otros usos, como podría ser la caza, la explotación maderera, ¿vale? Que al final se están reconvirtiendo al turismo de naturaleza y que pasan a ser alojamientos rurales y en la finca pues se instalan estos hides fotográficos o hacen estos safaris fotográficos, ¿no? O se hacen, son alojamientos temáticos también, porque este, por ejemplo, que es el albergue Ayucán, está ahí en Gallocanta, en la laguna de Gallocanta, está especializado en todo el tema de esteparias y de las grullas, sobre todo, ¿no? Y hay charlas, talleres, bueno, en fin, bueno, pues es que es el ambiente que al que le guste esto, pues quiere estar inmerso, ¿no? Fijaros, hay el compañero Manuel Sobrino, que seguro muchos le conocéis. Manuel, que es colaborador en el ecoturista.com, en la revista, tiene su sección de ecoturismo accesible, ¿no? Y bueno, pues decía, no solo alojamientos y no solo actividad, también restaurantes, ¿vale? Restaurantes temáticos, en este caso en torno al lobo, ¿no? Con esa decoración. También menús presentados de esta manera. Bueno, pues una manera simpática de personalizar y de tematizar. Y os decía, ¿qué es una experiencia? Bueno, pues realmente la experiencia, esta es la definición que si uno entra en el diccionario de la Real Academia Española se va a encontrar, ¿vale? Las dos apelan a algo que has vivido y al conocimiento que adquieres consecuencia de haberlo vivido, ¿vale? Aplicado a turismo, quizás seguramente sería esta, conocimiento de algo o habilidad para ello que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido, sufrido alguna vez, una o más veces, ¿vale? Eso es una experiencia. Vivimos en la década del turismo experiencial y ¿cuándo surge esto? Pues surge en el año 2007 dentro del plan Horizonte 2020, que es un plan desde Dura España hacia una España experiencial, ¿no? Ahí surgen, entre otras cosas, los clubes de producto. No me voy a detener mucho más en esto. Lo que sí quiero recalcar es que surge en el 2007, se hace popular, digamos, entre los turistas en 2010 y en 2016 ya se publica algún reportaje en Hosteltour, por ejemplo, diciendo que el turismo experiencial ha muerto, ¿vale? Acaba de nacer y ya lo han matado. Bueno, lo que han matado realmente es el término, no la manera de viajar, ¿vale? Lo han matado por sobreexplotación del término, acuñaban ellos, ¿no? Bueno, realmente lo importante es el concepto, no el término. Experiencia es una palabrita que le damos ahí para referirnos a algo, pero al final es el nombre comercial que le damos a un producto turístico basado en las sensaciones, ¿eh? Y aquí llegamos a la parte que os decía más de salud y de baños de bosque, ¿no? El turismo y la salud, pero vinculado
a lo que es naturaleza, aire libre. Bueno, os voy a poner una serie de titulares que seguro habéis y a muchos os sonarán, ¿no? Pero que son nuevos, son recientes, en los últimos un par de años, 3 años, en el que, oye, empezaba a sonar esto de la naturaleza, ¿vale? La necesidad de naturaleza, incluso antes de que llegara el coronavirus. El coronavirus nos lo ha acelerado todo, igual que ha acelerado la digitalización turística y de destinos y tal. Bueno, pero esto ya estaba. Había titulares como ¿sabías que interactuar con la naturaleza combate en nuestra sed de inmediatez? De esto que vivimos hoy en día, ¿no? Con el 5G, bueno, 4G o 5G. Nueva terapia médica, ir a la montaña. La medicina más eficaz que recetan los médicos en Escocia. Un poco de naturaleza, ¿vale? En Escocia, la seguridad social, el médico de la seguridad social, cuando vas al médico, te receta ir al campo. La Diputación de Girona, como desde la Administración Pública, en el año 2017 ya incorporaron como nuevo proyecto turístico los itinerarios saludables, ¿no? En los bosques, estos bosques terapéuticos y baños de bosque, ¿no? La ONU llama a amar los bosques como un primer paso para protegerlos. Marzo de 2019. En agosto de 2020, el bosque, ¿qué desprende y por qué nos beneficia tanto? Luego lo vamos a ver. En diciembre de 2020, en el país, ¿por qué solo 15 minutos de paseo en la naturaleza tiene el potencial para cambiarlo todo? O actividades, ¿vale? Simplemente salir a la naturaleza, con ese nombre que me parece muy bonito, la naturaleza perdida, una excursión fotográfica, en este caso de 4x4. Esto que se viene haciendo desde hace muchos años, lo de ir a ver pajaritos, pues resulta que ahora también se está demostrando científicamente los beneficios que tiene el ir a ver pajaritos para nuestra salud, ¿vale? Y sin duda los baños de bosque, un término que sin duda todos estáis escuchando y que, bueno, a lo mejor no todos sabéis realmente en qué consiste un baño de bosque, ¿no? Bueno, vamos a intentar poner un poquito de luz y explicaros qué es un baño de bosque, qué es una terapia forestal o un bosque saludable. Antes de nada, os recomiendo este libro, si no lo habéis leído, muy curioso. Es La vida secreta de los árboles. Si no lo habéis leído, tomar nota, os va a gustar, es muy chulo, ¿no? Y bueno, el bosque, claro, es que el bosque es una maravilla, es una cosa casi de ingeniería, ¿no? Ingeniería natural que funciona muy bien, ¿vale? Que un árbol como elemento solo, pues tiene una misión, pero claro, está creado para vivir en armonía, vivir con sus congéneres como nosotros y vivir con más árboles y cada uno tiene unas funciones. Y ahí es donde ocurre esa cosa maravillosa que se llama bosque, ¿no? Bueno, aquí os voy a poner un vídeo, un pequeño vídeo, nada, son 2 minutitos, para que cuando vayáis al bosque la próxima vez, igual habéis visto el vídeo, si no, los que no lo hayáis visto os va a gustar, en 2 minutos para que entendáis lo que ocurre, en este caso, debajo del bosque.
Bueno, creo que curioso, que valía la pena estos 2 minutos. Seguro muchos ya conocíais esto que ocurre debajo del bosque y cómo los árboles están conectados, como seres vivos que son, y los que no lo conocíais, pues me imagino os habrá llamado la atención. Bueno, los bosques en el año 2020, fijaros, ahí tendríamos un mapa del mundo con esa distribución, ¿no? Esos cinturones forestales, según el tipo de vegetación. Pongo el mapa del mundo porque ahora voy a sustituir los bosques por las personas. Y esas manchas rojas, cuanto más rojo, más gente, es un poco la distribución de la población, ¿vale? Visualmente yo creo que ya habéis enlazado ahí con la anterior, sin duda. Y por quedarnos en España, y no hace mucho, en los años 60, 1960, 1975, hubo estas migraciones interiores, ¿no? Estamos hablando siempre de la España vacía, vaciada, en esos términos que tanto fluyen. Bueno, es que realmente se ha ido despoblando, ¿no? Ahí tenéis en esas migraciones interiores, en esos años, cómo la gente del campo migró hacia la ciudad, ¿no? En este caso, pues bueno, pues A Coruña y Vigo, sobre todo, pues fueron las dos ciudades, en el caso de Galicia, pero ahí veis todas, donde la gente del campo abandonó el campo para irse a la ciudad. El resultado lo tenemos así, a nivel de distribución de la población a día de hoy. En 2019, lo que está más oscuro es donde hay más gente. De entrada, comprobaréis que el oscuro está sobre todo en el litoral, en la costa, ¿vale? Igual que en ese mapa del mundo que se veía. En la costa es donde se ha ido casi toda la población en España, aparte de Madrid, claro, que está en el centro, pero el resto, ahí lo tenéis. Y los colores claritos, lo que se ha despoblado. ¿Y por qué pongo esto? ¿Y por qué nos hemos ido a donde nos hemos ido? Pues porque no podemos perder de vista que esta es nuestra casa, ¿vale? Que este es nuestro hábitat natural, ¿no? Y que lo ha sido siempre. Lo ha sido en el 99,9% del tiempo de la existencia humana. El ser humano, desde hace 5 o 7 millones de años que estamos en el planeta Tierra, vivimos ahí, en el bosque. Esa es nuestra casa. Y lo de al lado es una anécdota. Es el 0,1% del tiempo de la existencia humana, ¿vale? El asfalto es una anécdota, 0,1%. Además, vivimos así, ¿vale? Hacinados en este último siglo especialmente. Dentro de 20 años, fijaros el dato, dentro de 20 años el 70% de la población mundial va a vivir en las ciudades. Bueno, pues si esto ha ocurrido en 100 años, cuando llevamos 5 millones de años, obviamente no hemos tenido tiempo, ¿vale? Como seres, a que nuestro genoma, nuestra biología, no hemos tenido tiempo para adaptarnos, ¿vale? No hemos tenido tiempo. Además, el bosque, como especie egoísta que somos, pues ya no vemos un bosque, ya normalmente vemos una explotación maderera, más que un bosque. Bueno, los baños de bosque lo que hacen es devolvernos a casa, a nuestra casa. Y a la casa que reconocemos como casa, porque es que no hemos tenido tiempo de reconocer y de adaptarnos genéticamente al asfalto y a toda esta inmediatez, a toda esta vida de vorágine que estamos viviendo, a este frenesí, a esta inmediatez. No hemos tenido tiempo. Todo ese estrés, el bosque, nuestra casa, nos reajusta el sistema nervioso. Como digo, es como volver a casa, ¿no? Y el término de baños de bosque es un término japonés relativamente nuevo, ¿vale? En los años 80, no penséis, hablo como término, como término. Esto es algo que se hacía ya desde la Edad Media y desde hace muchos siglos, lo hacían los japoneses, que son muy amantes de la naturaleza, ya lo hacían en Japón, ¿vale? Pero como término, el padre de los baños de bosque, que es Akiyama, cuando era director de la agencia forestal japonesa, pues acuñó este término como imagen comercial, ¿vale? Para combinar las visitas a los bosques con la salud y con el ecoturismo orientado a ese bienestar integral, ¿no? Y realmente eso que ya se sabía, pues unos añitos después, en los 90, otro japonés, Miyazaki, empezó
a plasmar y a estudiar estos beneficios en la salud que nos proporcionaban los bosques, ¿vale? Y tuvo ese gran libro bestseller que se llamaba Shinrin-yoku, que es la traducción de baño de bosque en japonés, baños curativos de bosque, la terapia japonesa para promover la salud, ¿no? Ese gran libro pues, fue lo que puso en el mapa los baños de bosque. ¿Qué es y cómo y qué produce? Quiero leeros esta diapositiva, ¿vale? Para entender muy rápidamente lo que es. Este baño de bosque o el Shinrin-yoku es una práctica japonesa, como digo, que es para conectar el cuerpo y la mente, ¿vale? Con la naturaleza. Abrir los sentidos a la madre naturaleza, a la madre tierra y centrar la atención en los sonidos, en los olores, en las sensaciones que nos rodean, sin marcarnos ningún objetivo en cuanto a distancia a recorrer, ¿vale? No es una ruta de senderismo por el bosque. Ahora veremos los efectos positivos, que los tiene y muchos, ¿vale? Que ya se han demostrado científicamente. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues tan solo hay que dejarse llevar por la atmósfera del bosque, ¿vale? Pasear tranquilamente con los 5 sentidos y alcanzar un estado de absoluta relajación y conexión con el entorno rural, porque en ese estado es cuando el cuerpo asimila más rápidamente los beneficios en la salud, ¿vale? Abrazar un árbol, acariciar una hoja, sentir la brisa sobre la cara, olfatear el aroma de los árboles con los ojos cerrados, percibir el crujido de los pies al pisar las hojas secas o escuchar el canto de los pájaros. Bueno, cosas tan sencillas o tan difíciles como esas, ¿vale? Esta es la esencia. ¿Y cómo convertir esto en una actividad o en un producto turístico? Porque al fin y al cabo estamos hablando de productos ecoturísticos, pues eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Deciros, fijaros, hablaba de Japón. Hay una web que es el buscador de bosques de la Agencia Forestal de Japón, en el que uno entra, navega, busca, ¿vale? Según el destino donde vaya, y elige el bosque. Y además elige qué quiere hacer en ese bosque. Visualizar flores, visualizar las hojas en otoño, yoga forestal, terapia forestal, ¿eh? Hay dos corrientes en cuanto a los baños de bosque, ¿no? La vertiente más japonesa, que tiene que ver más con la salud, ¿eh? con estos beneficios, y una corriente más americana, que tiene más que ver con las emociones, ¿vale? Con el aflorar los sentimientos, va más en esa línea, ¿no? Son dos maneras diferentes, dos escuelas diferentes de la terapia forestal o de los baños de bosque. ¿Y por qué baños de bosque en Galicia? Bueno, pues de entrada, pues porque responde a los objetivos del nuevo viajero, ¿no? Sin masificación turística, ¿vale? Tranquilidad, confianza, seguridad, todo eso lo transmite, ¿vale? Y ya que tenemos eso, vamos a convertirlo en recurso y en atractivo turístico, pues porque el 70% del territorio gallego es superficie forestal. Fijaros, os he sacado aquí algunos datos para que conozcáis un poco la extensión total de Galicia. Son casi 3 millones de hectáreas y casi 2 millones de hectáreas de las 3 es superficie forestal. Ahí lo tenéis por provincias, ¿no? El 15% además está protegido. Y por provincias, ahí lo tenéis, y por tipo de formaciones de monte arbolado también, ¿vale? Porque cada árbol produce una serie de cosas a la salud. Masas arboladas de coníferas, el 30%, masas arboladas de frondosas, la mayoría, el 53%, masas arboladas mixtas, frondosas y coníferas, 16%, ¿vale? Por provincias, también os he puesto la tabla de abajo, que está sacada del Plan Forestal de Galicia. Como lo tenéis, pues ya digo, podéis ver estos datos con más calma. Bueno, la actividad, ¿qué es el baño de bosques, ¿no? La actividad, la esencia del baño de bosque está en nuestra memoria como especie. Os acabo de decir, no nos hemos acostumbrado al asfalto, ¿eh? Aunque tendremos que acostumbrarnos, pero no nos hemos acostumbrado. Con lo cual reconocemos la naturaleza y el bosque como nuestra casa, ¿vale? Y esa memoria como especie, eso lo reconoce como positivo y como volver al seno materno, ¿vale? Además, el bosque, desde siempre, la naturaleza ha sido nuestra farmacia natural, ¿vale? En el Amazonas, cualquier remedio se sacaba de las plantas, ¿no? Y se sigue sacando. Muchas de las pastillas que nos recetan en la farmacia pues tienen su base en componentes naturales, las que no son ya 100% naturales, ¿no?
O sea que en ese sentido hay muchas plantas que nos proporcionan los principios activos para elaborar incluso las medicinas químicas, ¿no? Bueno, el origen del baño del bosque tiene que ver un poco también con la religión del sintoísmo, esa religión japonesa que se simboliza con el tori, ese simbolito que veis ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que todo esto tiene un fundamento científico. De hecho, en Japón, cuando uno va a hacer un baño científico, un baño de bosque, perdón, al entrar, le miden, al empezar la actividad, le miden la tensión arterial y la amilasa salival, porque son indicadores de estrés y de relajación, ¿vale? Te dan una tarjetita con tus valores y cuando sales al final de la actividad te vuelven a medir y comparamos valores, ¿vale? Y veis o se observa cómo eso funciona, ¿no? En el momento y a posteriori más. Y esta actividad como tal se empieza a comercializar, como decía, en diferentes sitios, ¿no? En Estados Unidos y en Canadá se llama bosqueterapia. El mindfulness forestal, ¿no? También se llama. En Noruega, ahí tenéis los nombres abajo, Friluftsliv, en perfecto noruego. Y en Corea, el Salimyok, ¿vale? En Corea es verdad que hay parques nacionales destinados íntegramente a baños de bosque, para que os hagáis una idea, ¿vale? Incluso hay zonas que no se trata tanto, no es nuestro modelo de parque nacional en España, de que es absolutamente prohibido recolectar plantas o tocar, ¿no? Temas de fauna, de geología, ¿no? Incluso hay en Corea parques nacionales que están destinados para que la gente vaya a recolectar determinadas plantas que forman parte de la ceremonia del baño de bosque que os voy a explicar a continuación. La actividad no es algo puntual, no es algo que vayas un ratín ahí al bosque y ya está, fantástico, me voy para casa. No, entraña sucesivos niveles, ¿no? De complejidad y que al final consiste en ir integrándolo en nuestro día, ¿no? Y digo que no es fácil, como comentaba antes que no es fácil, porque de entrada hay que buscar la relajación, porque solo cuando nos relajamos estamos en las condiciones óptimas para recibir los beneficios del bosque, ¿no? Pero claro, amigo, la mayoría, y es un arte, no hemos aprendido ni a estar quietos ni a estar callados en el bosque. En la naturaleza en general y en el bosque tampoco, ¿no? Y si encima estamos con esta, o somos víctimas de esta enfermedad de la modernización, del mal uso de las nuevas tecnologías, ¿no? La época de las prisas, de la inmediatez, la hiperactividad en redes sociales, bueno, pues lógicamente conseguir esa relajación inicial de entrada pues puede ser un verdadero problema, ¿no? Así que también tiene que luchar con esa sensación derivada de esto que acabamos de hablar, de que, oye, es que estoy aquí yo, esa sensación de que estás perdiendo el tiempo. No, no estás perdiendo el tiempo, ni mucho menos. Eso hay que combatirlo. Bueno, en un baño de bosque, en una tapia forestal, no hay prisa, no hay nada que necesidad de aprovechar el tiempo al máximo, porque no hay nada que lograr. Es simplemente dejar que el momento sea lo que es. Beneficios aporta muchos. Hay muchos estudios, muchísimos, cada vez más, estudios científicos que así lo demuestran, pero os he puesto este, que es el de Min Kuo, que es una investigadora de la Universidad de Chicago, porque resume un poco bien todos estos beneficios. Pero, por ejemplo, aquí ayuda. Es beneficioso para la depresión, para la ansiedad, para la diabetes, para la hiperactividad con déficit de atención, diversidad de enfermedades infecciosas, para el cáncer, para la obesidad, enfermedades cardiovasculares, molestias musculares, migrañas, enfermedades del aparato respiratorio y alergias. Además, incluso a las mujeres les ayuda después del parto. Ayuda también incluso después de una intervención quirúrgica a que la recuperación sea más rápida, ¿vale? Y fortalecen el sistema inmunitario, favoreciendo el desarrollo de células antitumorales. Aumenta además la sensación perceptible de relajación y de claridad mental, favorece la creatividad y facilidad de concentración y aumenta los sentimientos de gratitud, de generosidad y de admiración. Además, se sabe que los beneficios duran por lo menos una semana, ¿vale? Y normalmente llegan o pueden llegar hasta un mes. Y lo más recomendable es hacer una práctica continuada, pues de la misma manera que uno se apunta al gimnasio y va una vez a la semana o dos, pues esto podría ser un poquito igual, ¿no? ¿Cómo se producen estos beneficios? Que se han demostrado que sí, que ocurren, pero ¿cómo se producen? Bueno, pues gracias a los ingredientes activos que tiene la naturaleza, ¿no? De entrada, el oxígeno enriquecido que emiten los árboles, y luego para la vista y para los
sonidos, para el oído, pues también tiene otros productos inmediatos, otros beneficios inmediatos, como es la combinación de colores. No hay un efecto más calmante que la combinación de colores que hay en un bosque, ¿vale? No hay sonidos más relajantes que los 3 grandes sonidos del bosque: el canto de las aves, el movimiento de los árboles con la brisa y el agua de los arroyos, ¿vale? Además, estando en el bosque, en nuestra casa, nos aumentamos la exposición a la biodiversidad de la que formamos parte, aunque se nos olvida de vez en cuando. Y también reducimos la exposición a la violencia, nos saca de esos escenarios, ¿no? ¿Y cómo se producen estos beneficios? Pues a través de las fitoncidas, que son estas sustancias volátiles compuestas a base de terpenos, que forman parte, ¿no? Son componentes de los aceites esenciales. ¿Y qué es lo que liberan los árboles? Sobre todo a primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde. Bueno, pues esas fitoncidas son las que nuestro organismo las absorbe y a partir de ahí empieza a recibir esos beneficios en el sistema inmunitario y de entrada equilibra nuestro sistema nervioso, ¿vale? Hay unas pautas generales que tenemos que tener todos claros en un baño de bosque. Como decía antes, no es senderismo, no es voy a hacer una ruta de senderismo para atravesar un bosque, no, eso es una ruta de senderismo en un bosque. No, el baño de bosque es otra cosa, ¿no? Tampoco es una actividad de educación ambiental en un bosque, ¿no? Hay que dejarse guiar por las invitaciones, que es lo que se llama, ¿no? Las invitaciones o las llamadas, que surgen de forma improvisada. Hay que ir con la mente abierta para recibir y ser capaces de percibir estas invitaciones, estas llamadas, ¿vale? No son objetivos que yo me tenga que marcar previamente. Hay que ir con la mente abierta. Muchas veces ese volver a ser la niña o el niño que fuimos nos ayuda a recibir esas llamadas, esas invitaciones del bosque, ¿vale? Y que ahora profundizaremos en algunas de ellas, ¿no? El bosque, en cualquier caso, no es el sitio físico de una actividad, sino que es un colaborador, ¿vale? Somos él y yo los que vamos a hacer esta mañana algo. Un baño de bosque es una interacción hombre-foresta, ¿no? Una conversación para hablar con él y escucharle de sonidos, de vistas y de energías. Hay que prestar atención a las sensaciones corporales y a los sentidos, no ir todo el tiempo en la cabeza con los pensamientos. Hay que intentar aparcar eso, ¿vale? La duración, normalmente entre 2 y 4 horas. Esa sería la duración de un baño de bosque. Y como digo, como no es una ruta de senderismo, la distancia recorrida normalmente suele ser 800 metros, 1 kilómetro como mucho, no más, ¿vale? A veces con 400 metros es suficiente. Hay que reducir al máximo, lo máximo que se pueda la conversación, ¿vale? Y no se trata de ir a hacer ejercicio físico, sino que es un paseo meditativo, ¿no? Lo bueno sería una zona boscosa con arroyos y con praderas, ¿vale? Lo de los arroyos lo veremos después, por lo que el agua también aporta al organismo, y a ser posible que haya una mínima intrusión. No hace falta meterse en lo más profundo del bosque, ¿vale? Incluso se puede hacer, y se hace en Japón, en los parques en las ciudades, ¿no? Simplemente, oye, el mínimo o la mínima intrusión posible de sonidos, ¿no? De la civilización. Hay que elegir un sendero llano y fácil de caminar, porque vamos a hacer diferentes cuestiones en el bosque, porque nuestro objetivo no es ir a caminar, ¿no? Lo mejor es sin el móvil, por supuesto. Si vamos en grupo, con que el reloj lo lleve el guía ya es más que suficiente para no estar pendientes de ello. Y como digo, lo mejor es sacar ese niño o esa niña que llevamos dentro para aparcar los prejuicios y las vergüenzas y dejarse llevar, que en eso consiste un baño de bosque. Bueno, pautas generales. En este caso, del presidente de la Asociación de Guías y Programas de Ecoterapia y Terapia Forestal, en este caso ya más vía americana, ¿vale? Las terapias del señor Amos Clifford, que nos expone muy bien como pautas generales para realizar un baño de bosque. Ahora vamos a ver los pasos para realizarlo, pero las pautas. Confía en que cuando te abras de verdad... ¿Sí? Pensaba que era una pregunta. Confía en que cuando te abras de verdad, el bosque colaborará contigo favorablemente. Si has salido solo al bosque, háblale en voz alta. Conversa con los árboles, las piedras, las flores,
los pájaros. Es importante sentir que otros seres te han escuchado. Es una conversación sensorial, ¿vale? No se trata de lanzar esas preguntas, de vez en cuando hay una pregunta que funciona muy bien, una autopregunta, que funciona muy bien es ¿qué sensación me produce algo en cuestión? ¿Vale? ¿Qué sensación me produce estar acercándome a un arroyo? ¿Qué sensación me produce llegar a una bifurcación de un camino, por ejemplo? ¿Qué sensación me produce pasar del sol a una zona de sombra? Bueno, pues cada cosa produce una experiencia, ¿vale? No hace falta ir respondiendo a todas las preguntas, pero sí autopreguntándose y sentir la respuesta, ¿vale? Esa es más una comunicación inteligente, como pone ahí, ¿no? Y luego, esto es muy americano, también, sobre todo, muy japonés, lo de terminar el paseo del bosque con un refrigerio o un té, ¿no? Para romper la rutina del baño de bosque y para poner en consenso lo que ha sentido cada uno, en fin, un poco realizar algo diferente a lo que se acaba de realizar, ¿no? Que ha sido el baño de bosque. Algunas claves, decía, bueno, pues la mejor época, hay una época buena, claro, sí, sin duda, como seres vivos que son los árboles, pues hay una época de mayor y de menor actividad, ¿no? Los árboles en el día a día, perdón, en el día a día están más activos durante el día, ¿vale? Durante el día los árboles emiten, fijan CO2, ¿vale? Son un gran sumidero de CO2, por eso es la importancia de conservar los bosques, ¿vale? Y durante la noche emiten CO2, ¿vale? Bueno, pues durante el día, cuando comienzan esa actividad, es cuando arrancan o inician esa liberación de terpenos, esa liberación de fitoncidas, ¿vale? Y sobre todo es a primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde, ¿vale? Y en cuanto a la época del año, pues el árbol también, como todo, se aletarga, se hiberna, por así decirlo, ¿vale? La señal clara de que van a entrar en hibernación, en el caso de las frondosas, es el otoño, ¿vale? Como ha estado durante la primavera y durante el verano funcionando a tope, clorofila, fotosíntesis, todo verde, de la clorofila, todo verde, el bosque está verde, pleno, funcionando, como digo, a tope, y es hora de descansar, ¿vale? Llega el otoño, las frondosas empiezan a cambiar el verde por el color, en función del árbol, un color u otro, y en función de ese grado de desactivación, pues veis que ese tono de marrón va cambiando también, ¿no? El amarillo, el naranja, el rojo, a tonos más apagados, hasta que ya la hoja se cae, ¿vale? Y entra en ese periodo de letargo, con lo cual la actividad del bosque es menor. Así que, si tuviéramos que elegir, pues yo iría en primavera, en verano o comienzos del otoño a un bosque de frondosas y los perennes durante todo el año. Aunque es verdad que los árboles del bosque de perennes, de un bosque de coníferas, está más activo cuando hay más sol, porque hay más luz, ¿vale? Y aumentan esa fotosíntesis. ¿Dónde o en qué parte del bosque? Bueno, pues en la parte del interior, ¿vale? A ser posible, como digo, esa mezcla de coníferas y de frondosas, porque cada especie de árbol nos proporciona unas cosas. En una zona apartada, por aquello del ruido que comentaba antes, sobre todo, ¿no? Una zona llana, sin ruidos artificiales, próxima al agua, porque el agua tiene muchos beneficios, con praderas también, porque las praderas también nos permiten hacer una serie de estas llamadas, de estas invitaciones con el bosque. Si hay algo de brisa y si acaba de llover, mejor incluso, porque esas sensaciones se van a multiplicar, ¿vale? Ese olor y esa brisa nos va a traer el olor, y cuando llueve los olores también se magnifican, ¿vale? Y los que pensáis en comercializarlo, bueno, pues pensar en un producto de varias sesiones, ¿eh? No es una actividad que se puede hacer, una salida una mañana de 2 o 3 horas, pero la idea es buscarlo más como hacen los americanos, ¿no? Como un bosqueterapia, ¿eh? Hacer varias sesiones con diferentes complejidades, ¿no? El papel importante es el del guía turístico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no deja de tener un componente saludable, ¿eh? Con lo cual, pues cuando se habla de fines muy terapéuticos, pues normalmente en el grupito
pues aparte del guía, que es el que ofrece la actividad, pues el propio grupito ya a lo mejor incorpora incluso un perfil de guía acompañante más médico, más psicológico, ¿no? más de enfermero, si me apuras, ¿no? Es decir, que es un poco los dos perfiles que existen, ¿no? Desde el punto de vista del guía, ¿no? Y los pasos del baño de bosque, ¿vale? Como tenemos tiempo, voy a verlo con calma, quería verlo con calma, para incluso ir leyéndolo, para que lo voy a leer yo, pero para que vosotros, no hace falta que lo leáis, pero sí que estéis pendientes y recibiendo la información y os vayáis transportando al bosque, ¿vale? Y vayáis viendo lo que se hace en el bosque durante un baño de bosque, ¿vale? Y luego ya en casa tranquilamente, o mañana, o dentro de una semana, o cuando queráis, pues ya la podéis leer con calma. Bueno, esta sería la secuencia estándar de un paseo, de un baño de bosque, ¿no? Los pasos en un baño de bosque. Bueno, primero, como digo, no hace falta leerlo, ya lo voy a leer yo, incluso ni miráis la pantalla. Ten la firme intención de darte un baño de bosque. Empieza por designar un umbral que, a modo de ceremonia, marca el comienzo del paseo de baño forestal y lo diferencia de otras experiencias, ¿vale? Esto se llama el umbral de conexión. Un lugar que tú visualmente localizas y dices, a partir de ahí, cuando llegue ahí empiezo mi baño de bosque, ¿vale? Y a partir de ahí, de ese umbral de conexión, es cuando tenéis que empezar a percibir vuestros alrededores, percibir las sensaciones corporales y percibir que los sentidos te ponen en contacto con el bosque. Bueno, primer paso, quédate en un mismo lugar al menos 15 minutos y emplea los sentidos para explorarlo. Esta invitación, esto es una invitación de las que hablábamos antes, ¿vale? Esta invitación se llama los placeres de la presencia. A veces esta parte del paseo es tan enriquecedora que todo el baño de bosque transcurre ahí y no se hacen más invitaciones. Otro, camina despacio durante 20 minutos, dándote cuenta de lo que está en movimiento a tu alrededor. Sin más, simplemente ver lo que se mueve durante 20 minutos. Pensar que, al fin y al cabo, todo este tiempo que transcurre en las invitaciones es tiempo en el que nuestro organismo está percibiendo estos aportes beneficiosos para la salud, estas fitoncidas. Elige 3 invitaciones que sean adecuadas para el tipo de bosque donde estás, para el lugar donde estás, las condiciones atmosféricas de ese día, ¿vale? Los participantes y el estado de ánimo. Al final, todo eso influye, claro, ¿vale? Y esas 3 invitaciones que puedes realizar a partir de ahora, pues pueden llevarte otras 2 horas de actividad. Buscar un lugar retirado donde sentarte a observar en silencio durante 20 minutos. ¿Vale? No a pensar en tus cosas ni en las preocupaciones, no, eso es otra cosa, ¿vale? Observar en silencio durante 20 minutos. Este es uno de los mejores métodos de conexión con la naturaleza, favorece la curación, nos ayuda a tomar conciencia de nosotros mismos y de los demás y estrecha nuestra relación con el mundo que se extiende más allá de lo humano, ¿vale? Suele desarrollarse como una revelación lenta. Haz una ceremonia del té con refrigerios y conversación. Como decía, como explicaba antes, esta es una manera ideal de empezar la transición de salida del baño de bosque y poner fin al baño de bosque, ¿no? Preparar esta infusión y compartirla con los compañeros de paseo, ¿vale? No hay un ritual como tal que tengas que hacer determinadas pautas, ¿no? No, ya digo, no es una ceremonia, ¿no? Es un momento casi informal, ¿eh? Pero que rompe, igual que el umbral de conexión te da pie a entrar al baño de bosque, pues con la ceremonia del té, ¿vale? O con refrigerios, rompes, marcas ese final, ¿no? Previo a esa ceremonia del té está el umbral de incorporación, ¿vale? Que tú localizas un lugar en el que supone ese baño de bosque y el retorno a tu día a día, a tus experiencias ordinarias, ¿vale? Y esta quería leerla, son 2 diapositivas, he puesto aquí, quería leerla como ejemplo de una invitación, de una de estas invitaciones, ¿vale? Os decía, estar 15 minutos sentado en un sitio percibiendo el bosque, caminar durante 20 minutos simplemente para ver el movimiento alrededor tuyo,
del bosque, nada más, ¿vale? Y luego realizar entre 1 y 3 invitaciones. Bueno, pues vamos a ver una de esas, podría ser esta, ¿no? Que le llaman los placeres de la presencia. Respira lenta y profundamente varias veces seguidas. Toma conciencia de tu cuerpo, percibe la sensación que te produce estar sostenido por la tierra que hay bajo tus pies. Percibe el cielo y los demás seres vivos que haya cerca. Esto es lo que comentaba, que mejor ni veáis la pantalla. Cerrar los ojos, ¿vale? La siguiente parte resulta más fácil si se trabaja con una piedra, aunque puede hacerse con las manos vacías. La piedra ideal es aproximadamente del tamaño de una manzana y tiene masa suficiente como para que requiera cierto esfuerzo sostener su peso al extender el brazo. Tampoco debería pesar tanto que suponga un esfuerzo excesivo sostenerla en una mano mientras mueve los brazos. El objetivo de coger la piedra es que el peso de la piedra te ayude a notar las sensaciones de los huesos, de los tendones y de los músculos con más claridad. Con una piedra en la mano y los pies separados, en línea con la anchura de los hombros, mueve lentamente los brazos. Para reducir las distracciones visuales, quizá te ayude a hacerlo con los ojos cerrados. Extiende los brazos hacia los lados y luego hacia el frente. Hazlo con calma y muévelos despacio, con la atención siempre puesta en las sensaciones corporales. Cuando sostienes la piedra delante de ti, sientes cómo las ondas de su presencia se propagan a todos los músculos hasta llegar a la punta de los pies. ¿Qué pasa si doblas los dedos de los pies? ¿Se crea una onda de vuelta? Improvisa, juega a probar otras formas de movimiento que te permitan explorar los músculos y los huesos. Esto te ayudará a empezar el paseo siendo consciente de tu corporeidad. Hazlo entre 2 y 5 minutos y luego dejas la piedra, ¿vale? A continuación vamos a motivar el sentido del tacto. Con los ojos aún cerrados, dirige la atención a la piel. Siente de qué modo entra el bosque en contacto contigo. Sostén ante ti las manos abiertas, con las palmas hacia adelante a modo sensores. Nota las sensaciones de la piel. ¿Sientes el aire? ¿Hay diferencias de temperatura? ¿Qué sientes en la cara y en el cuello? ¿Notas sensaciones distintas en distintos lugares? ¿Van cambiando las sensaciones? Quizás percibas algún modo en que el bosque te toca, ¿vale? Que te hace sentirte a gusto, un regalo de simple placer, ¿vale? Acógelo y saboréalo, bríndale tu hospitalidad. Explora el sentido del tacto entre 2 y 5 minutos. El sentido del oído. ¿Qué sonidos hay a tu alrededor? Percibe la diversidad de sonidos. ¿Cuáles suenan cerca? ¿Cuáles proceden de más lejos? ¿Cuál es el sonido más distante que oyes? ¿Cuál es el más sutil? ¿Detectas algún ritmo o alguna secuencia que se repite en lo que oyes? ¿Interactúan los sonidos unos con otros? ¿Se combinan como acordes o una sinfonía? ¿Puedes exagerar el sonido de la respiración lo suficiente para que se mezcle con los sonidos que te rodean? ¿Qué sensación te produce formar parte de la sinfonía de ese lugar? Percibe dentro de la experiencia del sonido cualquier placer que sientas. Deja que ese placer encuentre un hogar en ti. Escucha de este modo, durante al menos 3 minutos antes de seguir adelante, que sería el sentido del gusto. ¿Qué sabores te ofrece el bosque en el aire que respiras? Aspira profundamente con la boca abierta y explora el aire cuando pasa por encima de la lengua. ¿A qué sabe? ¿Qué textura tiene? ¿Qué te ofrece el bosque en este momento y en este lugar y este día, cuando aspiras sus complejas ofrendas? Tal vez te cree una sensación placentera el modo en el que el aire entra en tu cuerpo. Al expirar, igual te preguntas cómo recibe el bosque tus exhalaciones. ¿Hay algo que quieras ofrecerle transportado en tu expiración? ¿Puedes a tu vez devolverle placer? Respira así durante al menos 3 minutos antes de continuar. Con el sentido del olfato. Inspirando por la nariz. Nota los aromas que te ofrece el bosque. En el curso del próximo minuto, ¿cómo cambian
¿Cambian los olores mientras los exploras? Puedes mover la cabeza de un lado a otro, como haría un sabueso para detectar el rastro de un olor, arriba y abajo, invitando y percibiendo. Si te agachas para que la nariz esté más cerca del suelo, ¿cambian los olores? ¿Te evoca algún sentimiento mientras lo que hueles? Examina así los olores durante al menos un par de minutos antes de seguir. Bueno, ya digo, quería haceros partícipes, ¿no?, en esta especie de relajación que espero hayáis sentido, y quería trasladaros en qué consiste una invitación. Me imagino que algo, no estáis en un bosque, obviamente, pero bueno, habéis entendido en qué consiste cada una de las invitaciones, ¿no? Este papel, estas preguntas las desarrollaría el guía, ¿no?, de la actividad. Y salvo que seáis ya unos expertos en baño de bosque y os las auto-preguntéis, ¿no?, que también puede ocurrir. Pero en cualquier caso el papel del guía es muy importante, ¿no?, siempre en este sentido. Hay otro tipo de invitaciones, que no voy a leerlas como las anteriores, pero que sepáis que existen, ¿no? Por ejemplo, andar descalzos, ¿no?, que tiene que ver con el tacto. Las plantas de los pies están llenas de terminaciones nerviosas que estimulan el cuerpo entero, ¿no? Podéis caminar por el musgo, por la hierba, por las piedras de la orilla de un río, ¿vale? Tierra fresca, ¿vale? Busca un montículo de tierra fresca en el suelo, ¿vale? Ahí entra en la vista, el tacto, el gusto, el olfato. El suelo del bosque también, para los sentidos, explorar a gatas un trozo del suelo del bosque. Puedes llevar, si quieres, una pequeña lupa para hacerlo con más calma. Un trocito pequeño, nada, 30 centímetros cuadrados, no hace falta más, pero puedes descubrir maravillas, ¿no?, para descubrir lo que hay ahí, ese micromundo dentro del bosque, ¿no? O pensar, quizá, en ese vídeo que os puse antes, de todo lo que se esconde y no vemos debajo de nosotros, en las raíces, ¿no?, ese internet del bosque. Percibir también el rastro de los animales, buscar una zona con pequeñas piedras, las orillas de los ríos, como decía, ¿vale? Y y buscar diferencias entre las piedras, ver si alguna de las diferencias te transmite algo, o alguna forma en particular de alguna piedra te transmite algo, pensar incluso cómo ha llegado la piedra hasta ahí, el viaje que ha hecho. Respirar el bosque por esa proporción de aire, de oxígeno puro que tiene, ¿vale? Y de las fitoncidas, ¿no? Respirar probablemente sea el más beneficioso de todas las actividades o de todo lo que podemos hacer en el bosque, ¿no? Pues, por ejemplo, una actividad es inspirar lentamente durante 8 segundos, expandir plenamente el diafragma y sacar el abdomen para esa inspiración lenta de 8 segundos, retener el aire 5 segundos y luego expirarlo lentamente durante 10 segundos, ¿vale? Hacer eso 5 veces y hacerlo durante 10-20 ciclos, 2 veces al día, ¿vale? Respiración de reciprocidad, contemplar las nubes, buscar esas formas, ¿vale? Mirar cómo las formas que tienen las nubes, mirar cómo se desplazan, rastrear olores, rastrear sonidos, balancearte como los árboles, ¿eh? Te sitúas delante del bosque, separado del límite del bosque, unos 8 o 10 metros, para poder ver el árbol entero, ¿vale? Y observas a continuación cómo se mecen con la brisa y comienzas a balancearte como ellos, con ellos y como ellos, ¿vale? Para llegar en ese grado de relajación a ser flexible como son las ramas, ¿no? Incluso eso, para ver si sientes el viento dentro de ti, ¿no? Abrazar el viento es otra sensación, ¿no?, que te produce, ¿no? Decía, el agua tiene muchos beneficios, ¿no? Antes de explicar el agua, decía, hay diferentes tipos de bosque y según cada árbol te produce una serie, según cada árbol y según los años que tenga. No es lo mismo un bosque maduro que un bosque joven, ¿no? Pero según el tipo de árbol, si es un árbol, una frondosa, un roble, ¿no?, o si es un pino, un árbol perenne, pues te transmite unas cosas u otras. Incluso también las fitoncidas, esas sustancias volátiles
que forman parte de los aceites esenciales vegetales, ¿no? Pero, por ejemplo, las coníferas tienen una alta carga antibacteriana, ¿vale? Seguro que conocéis, habéis visto en los supermercados estos productos de limpieza con extracto de pino, ¿no? O lo habréis oído a lo mejor a las abuelas, ¿no? En lo que usaban para fregar, pues con extractos de pino, ¿no? Pues porque el pino tiene un alto poder, las sustancias estas que respiramos, un alto poder bactericida, ¿no? Entonces, bueno, pues son esos beneficios. Bueno, igual que el agua, que es lo que voy a comentar ahora, produce muchos beneficios. ¿Por qué? Pues porque el agua libera, o en los entornos acuáticos, por eso lo idóneo de un paseo en el baño de bosque, un paseo en el bosque que tenga un pequeño curso de agua, ¿vale? Un pequeño riachuelillo, pues porque emite iones negativos que son muy beneficiosos para el organismo. Estos iones negativos, además, son más numerosos, por así decirlo, ¿no? Tienen una mayor densidad al lado de una pequeña cascadita, por ejemplo, al lado de un pequeño salto de agua. Hay una mayor liberación de iones negativos que son muy beneficiosos. Bueno, pues como digo, cosas que se pueden hacer o invitaciones que se pueden hacer al lado del agua, ¿no? En este recorrido por el bosque, llegar ahí al agua, siéntate en silencio al lado del agua, simplemente. Ahí ya vas a recibir estos iones negativos. Contempla el agua, observa cómo fluye, cómo corre el río, acompaña ese viaje. Las cascadas, por los iones negativos, que son muy beneficiosos para la piel. Tocar el agua y las sensaciones que eso produce. Meter los pies en un arroyo. Chapotear, decía antes, descalzarte y caminar descalzo por el musgo, por la hojarasca, pues también por el barro, ¿no? Que muchas veces hay en la orilla de los arroyos. Esas sensaciones que produce chapotear con los pies en el barro, ¿no? La música acuática, unirte al ritmo de la música del arroyo y acompañarle, chapoteando, dando golpecitos en el agua, golpeando una piedra contra otra, bueno, uniéndote a ese ritmo de la música acuática. El agua como mensajera, puedes pedirle al agua que transmita algún mensaje tuyo y lo lleve río abajo. Bueno, como digo, hay muchas invitaciones. ¿Qué equipo llevar? Vamos a ir también terminando, pues para que tengáis tiempo por si queréis alguna pregunta, ¿no? ¿Qué equipo llevar? Pues una pequeña mochililla con libros, hay libros con esas invitaciones, incluso, ¿por qué no?, alguna audioguía, para no tener que, no perder la concentración y tener que estar leyéndolo, ¿vale? Aunque, como digo, el papel del guía es muy importante para acompañarte en estas invitaciones y comentando lo que hay que hacer en cada momento, ¿no? Llevar estos refrigerios, si es de agua o otra bebida, ¿vale? Obviamente, como cualquier salida a la naturaleza, pues hay que llevar la ropa en función de las previsiones meteorológicas que haya. Para caminar por un arroyo y hacer estas invitaciones que decía, pues es muy recomendable esas chanclas de agua, incluso con ayudándote de un pequeño bastón de trekking o de un palo, ¿vale? Para aquello del equilibrio. Llevar una almohadilla o una silla plegable incluso para esas invitaciones de recogimiento, de estar sentado en un sitio. El guía, por supuesto, pues llevará, y vosotros también, si lo vais a hacer, sería conveniente un pequeño botiquín, crema solar, ¿vale? Repelente de insectos, si es época de insectos, y si vais a una zona de insectos, claro. Es mejor, más que el repelente, una red. Son de estas mallas que según uno se pone. A ver, no vais a ganar un premio de belleza con la red esa, pero seguramente evitáis el olor del repelente, ¿vale? Para no interferir con los olores del bosque. Bueno. El móvil, llevarlo apagado, claro, ¿vale? Y en función de tus gustos, también puedes aprovechar ese paseo en el bosque para llevar esa lupa que decía, pues para buscar pequeños insectos, para ver detallitos de las florecitas, de
las hojas, para ver esos detalles. Puedes llevar una cámara de fotos, sí, por supuesto, y hacer una actividad y alcanzar esa relajación mientras haces fotos. Llevarte un cuaderno para anotar tus sensaciones, para dibujar. Hay quien va al bosque y dibuja. Bueno, pues todo esto forma parte, ¿vale? Digo el móvil, llevarlo pero apagado. Una pregunta. Sí. Nos pregunta Ana, que no tiene audio, si nos puedes explicar un poco cómo es esa red para protegerse de los insectos. Es una red que en cualquier tienda la vas a encontrar. Es como una especie de malla que parece pues como las mosquiteras que se ponen, lo habéis visto en muchos sitios, ¿no? En las mosquiteras son de tela, que se ponen pues en las ventanas o en algunos sitios, si habéis ido de viaje por algún país, a veces lo habéis visto, bueno, y aquí en España a veces también se pone, aunque sea de decoración, estas mosquiteras que luego cierran las camas, ¿vale? Ese tipo de red. Pero hay sombreros, que son sombreros que llevan esa red y que te permite cubrirte la cara para tapar la cara, como digo, para los insectos. Es una red de ese estilo. No quiero dar marcas, pero hay 100.000 y no quiero tampoco promocionar tiendas, pero cualquier tienda de deportes que tenéis en mente, vais allí y tenéis estas redes, ¿no? Ya digo que no hay ningún problema y por internet lo conseguís seguro. Decía el móvil apagado, porque el móvil, uno que siempre cuando uno sale al campo hay que llevarlo, ¿vale? Aunque solo sea por razones de seguridad. Si no tenéis cámara fotográfica, pero queréis usar el móvil para las fotos, apagar, ¿vale? Ni WhatsApp, ni llamadas, ni audios, ni volumen. No es para eso el móvil. Es para hacer fotos, ¿vale? Eso sí, si no, apagado, por favor, ¿vale? Y bueno, pues para terminar, esta dicotomía, ¿no? Que uno siempre nos preguntamos muchas veces, lo de abrazar los árboles, oye, ¿es bueno? ¿Es malo? Porque uno ya no sabe muy bien, ¿no? Por un lado se incita y se invita a abrazar los árboles para amarlos, para sentir en un baño de bosque, es una parte muy importante, ¿vale? Pero hay que tener cuidado, claro que hay que tener cuidado, ¿vale? Porque abrazar esos árboles produce beneficios para la salud, ¿vale? Pero, como digo, cuidado. ¿Por qué? Pues porque las pisadas producen compactación del suelo, ¿vale? Y al compactarlo no penetra el aire hasta las raíces. Y hombre, si lo hace una persona en un momento puntual, pues no pasará nada. Pero claro, si es un árbol al que todo el mundo va a darle abrazos y encima vamos en grupo, nos damos la mano para ver si lo rodeamos, pues pensar que 15 personas rodeando un árbol, en estos árboles centenarios, ¿no? que seguro conocéis alguno, y está que al fin y al cabo lo hemos hecho todos en el bosque, ¿no? Pues 15 personas, oye, es una tonelada de peso de repente ahí, ¿no? Y un árbol muy mayor tiene que soportarlo. Y si encima tiene la raíz, como la foto que he puesto ahí abajo, tiene estas raíces superficiales, pues imaginaros el daño que se le puede hacer, ¿no? Porque ya el suelo ya le ha tapado, le ha quitado esa protección y seguramente solamente de caminar, el simple roce de la bota le va a hacer alguna heridita, ¿no? En el árbol que puede ser un foco de infección para la planta, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues hay que tener cuidado de no pisar raíces, no pisar el cuello del árbol ni la base del tronco. Y por mi parte, nada más. Quería, como digo, llegar hasta aquí pues para que nos quedara un tiempito, pues si tenéis alguna cuestión o si queréis profundizar en algo de lo que hayamos visto, tanto de los baños de bosque como de lo anterior. Y no sé qué os ha parecido esta inmersión forestal que hemos hecho a última hora. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Nos comenta Sara en el chat que también es importante tener en cuenta que no solo el repelente tiene sustancias que dan olor y que interfieren en la visita, sino que el protector solar también puede tener este tipo de sustancias, que también hay que tener en cuenta esto. Totalmente de acuerdo. Entonces, si diéramos con alguna marca que no interfiriera con el olor, el tema de la crema y tal, pues mucho mejor. Por eso, muy bien apuntado. Alfonso, también nos comentaba en un mensaje anterior, Isa,
que el problema es encontrar un poco guías preparados y bien cualificados para realizar este tipo de actividades, ¿no? En grupos reducidos, que a lo mejor que podría ser un buen producto para las agencias de viajes y que luego lo gestionaran pues, poniéndose de acuerdo con empresas de servicios y valor Sí. destino. ¿Tú cómo ves esto? ¿Conoces si aquí hay experiencias de este estilo? Mira, sí, os comento. Hay una asociación que está en Chile, ¿vale? Asociación de terapias forestales, ¿no? Te digo, podéis encontrarla en Chile sin ningún problema, ¿no? Y sí forma y certifica a la formación de guías para baños de bosque, ¿vale? Esas pautas que os he contado antes, que decía que venían de la escuela americana, del señor Clifford, que es el presidente de la Asociación Americana también de Terapia Forestal y Bosqueterapia, ¿no? También se encarga de formar guías y de certificarlos. En España, a día de hoy, sobre todo, hay iniciativas particulares de personas, ¿vale? De profesionales que hacen y organizan estas salidas a nivel iniciativa, de estas salidas a la naturaleza. En Cataluña, por ejemplo, que es, digamos, donde más rodaje llevan en el tema de los baños de bosque, sí hay empresas que organizan estas actividades, ¿vale? La cooperativa Selvans, por ejemplo, es un referente para la organización de estos baños de bosque, ¿no? Y en País Vasco, por ejemplo, en Euskadi, hay un destino, que es el primer destino certificado de baño de bosque, que es la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, ¿vale? Y tienen un pequeño bosquecito, hay un robledal. En la provincia tienen robledales mucho más grandes, pero este está certificado porque, como digo, no se trata de hacer una gran ruta de senderismo. Se trata de un sitio pequeñito, pero coqueto, ¿vale? O sea, coqueto quiero decir que incluya pues ese pequeño riachuelillo con el agua, una cascada, un sitio aislado acústicamente, aunque tenga, y de hecho estuve yo, pues mira, el lunes precisamente estuve haciendo un baño de bosque con ellos, ¿vale? Creo que en total no caminamos más de 300 metros, ¿vale? Pero es que no era el objetivo, caminar, como ya os he explicado. Bueno, pues este sitio, este bosquecito, que es un robledal, está certificado como el primer destino, ¿vale? De baño de bosque. Está en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que es un humedal del País Vasco. Entonces, bueno, empiezan a surgir estas empresas y estos guías que reciben la formación, ¿vale? Y, bueno, titulación como tal no hay. Es más un reconocimiento porque te han formado guías que llevan muchos años en esto y te forman bajo su escuela. La escuela más japonesa, la escuela más americana, ¿vale? La chilena, que os decía también, de la de Canadá y la de Estados Unidos. Bueno, cada uno tiene un enfoque, te forman y digamos que te acreditan. No te dan un título homologado, pero sí te acreditan con sus parámetros para formarte como guía de baño de bosque. Sí, en el chat han estado así poniendo comentarios de que también, bueno, alguien que asistió en la Ribeira Sacra a cómo crear así un producto turístico de baños de bosque. Otra persona que nos comenta si los guías deberían ser terapeutas, un poco terapeutas por el tema de los beneficios para la salud, ya no solamente, porque sino que también a lo mejor la experiencia puede resultar un poco frustrante, ¿no? Claro, sí, a ver, lo he comentado antes, los guías serían más guías turísticos, los que organizan la actividad, ¿vale? Cuando hablamos ya, hay que ver un poco para qué el baño de bosque. Si es con un fin médico, con un fin terapéutico, entonces habría que hacerlo, y además hay que hacerlo bien hecho. Es decir, como decía un poco como antes los japoneses, antes de empezar la actividad, te miden la tensión arterial, te miden, ¿vale? Para ver un poco la evolución de los parámetros. Pero incluso, os decía, la empresa de la cooperativa Selvans en Cataluña, antes de recibir al cliente, en un cuestionario, le hace un pequeño cuestionario médico, por así decirlo, ¿vale? Alergias, alguna enfermedad, algún problema de algún tipo, ¿vale? Para esas dolencias, tenerlas en cuenta, porque el que te va a dar el baño de bosque es un guía turístico, no es un enfermero, ¿vale? Pero sí tenerlas en cuenta.
si según lo que te ocurra o lo que te pase, pues te interesa ir a un tipo de bosque o a otro, porque las plantas producen una serie de cosas u otras, con lo cual sí habría que elegir a qué tipo de bosque ir, ¿vale? Lo bueno es que ahí tenéis para elegir, afortunadamente, tenéis diferentes tipos de bosque, ¿vale? Y como digo, cuando es un tema muy terapéutico, muy médico, ¿vale? Pues normalmente incluso, si es una cosa organizada, a ese pequeño grupito va acompañado de un profesional, ¿eh? de un terapeuta que se encarga de esa parte, de la parte de la organización de la actividad, es un guía turístico. Sí, aquí una chica, Vero, nos comenta que ella, aparte de ser guía, es monitora de mindfulness y piensa que se acerca un poquito a eso, ¿no? Claro, eso es, exactamente, exactamente. Pues seguro que entiende muy bien de lo que estamos hablando y por dónde van los tiros, ¿no? En ese sentido. Y bueno, yo os he querido también trasladar un poco el potencial que tenéis en Galicia para el desarrollar estos baños de bosque, ¿no? O estos bosques terapéuticos. Ya digo, el 70% del territorio, ¿no? Bueno, pues es un potencial muy potente para actividad. El recurso lo tenéis, ahora hay que convertirlo en actividad y en producto. Bueno, pues he intentado en esta mañana muy rápidamente arrojar un poquito de luz sobre el tema, ¿no? Que es un tema apasionante, por otra parte, que podéis profundizar todo lo que queráis y que además cada vez se va conociendo más, cada vez se va desarrollando y publicando científicamente más estudios que demuestran que este tipo de árbol o esta plantita que crece en este tipo de bosque, oye, te proporciona esto, ¿vale? Y esta otra, pues eso es el día a día, lo va poniendo ahí en su lugar con fines científicos, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que está pasando con la pandemia, que cada día vamos descubriendo cosas nuevas y como cada vez tenemos esta sed de naturaleza más desarrollada, pues bueno, pues cada vez también es verdad, se están acelerando los estudios científicos para que avalan los beneficios que produce el bosque, porque saben que somos cada vez más que tienen cada vez más clientes, para entendernos. Mira, Alfonso, nos pregunta Vero, que no tiene audio, que si hay algún libro en el que aparezcan los beneficios de cada tipo de árbol. Hay libros, sí, hay libros. Bueno, Vero no tiene audio, me imagino que no sé si me estará escuchando, claro. Pero bueno, lo podrá escuchar o ver el vídeo más adelante con audio, si Dios quiere, y lo verá. Me imagino que Vero agradecerá lo de que haya puesto tanta literatura en la presentación porque lo podrá ir leyendo. Alfonso sí que nos está poniendo que sí que escucha, pero no puede vale, hablar. Perfecto. Bueno, y si no, pues eso, lo agradecerá igualmente, ¿no? Tanta palabrita en las presentaciones, pues luego al final te permiten eso, poder leerlo. Vale, pues decía, sí, existen libros en el que este mismo, sin ser este que ponía yo antes, La vida secreta de los árboles, es un libro que sin dedicarse a baños de bosque, está hecho por un ingeniero de montes alemán y sí te cuenta lo que produce los árboles, ¿vale? Las hayas, los robles, los pinos, como digo, sobre todo sin llegar a meterse a nivel específico, ¿no? Pero bueno, estas que he nombrado sí, y luego por formaciones boscosas, de frondosas o de coníferas. ¿Vale? Y luego hay muchas publicaciones, en internet vas a encontrar 2000 libros seguro, dedicada al Shinrin-yoku. Al Shinrin-yoku como baño de bosque, ¿vale? Lugares donde darte baños de bosque. Por cierto, yo estoy preparando un reportaje para el ecoturista.com de los 10 mejores baños de bosque en España, ¿vale? Como digo, sí hay publicaciones, hay libros donde uno puede leer, tipo novela, y documentarse sobre el origen, la cultura japonesa del Shinrin-yoku. También es verdad que el libro original está agotado, pero ha habido muchos autores y muchas versiones en español, ¿vale? Versiones sobre el concepto y los baños de bosque, vais a encontrar muchos en internet. En Google, San Google te va a dar muchos ejemplos, seguro.
Sí, simplemente comentar así para todos que nosotros sabéis que tenemos en nuestra sede un centro de documentación especializado en medio ambiente y el libro este de Baños del Bosque lo tenemos, o sea que si os interesa algún recurso más, igual a través de nuestro centro de documentación y Ana, nuestra compañera documentalista, os podrá también informar. Perfecto. Alfonso, al mismo tiempo están poniendo muchísimos también mensajes de agradecimiento, que les ha gustado muchísimo tu presentación. Muchas gracias, el placer mío como siempre. Es verdad que como voy haciendo la presentación tengo la pantalla compartida y a pantalla completa, entonces no veo el chat, con lo cual gracias a vosotras, a Carmen y a Mónica, que me vais ahí leyendo las preguntas, porque ya digo, no puedo ver el chat. O sea que muchas gracias. No, gracias a todos los que estáis, a vosotras y por organizarlo y a todos los que estáis ahí al otro lado. Sin duda, si no sería, si ya es complicado con esto de la pandemia hablarle a un ordenador, pues pensar que no hay nadie detrás ya es para morirse. O sea que gracias a todos vosotros y a todas vosotras que estáis conectados ahí. Y espero en este ratín que hemos echado que haya sido útil y que alguno se le haya encendido la bombilla y vea pues una salida de emprendimiento, una salida donde diga, pues mira, oye, esto del ecotouring, esto de los baños de bosque, pues mira, ya tengo algo de donde tirar, ¿no? Y de una actividad, a ver si soy capaz de asociarme con agencias locales y con otros empresarios locales y convertirlo en un producto. Bueno, pues si sale alguna iniciativa, por mí, más o mejor invertido imposible el tiempo. O sea que, ya digo, las gracias mías. Nada, Alfonso, nosotros también estaba yo pensando ahora mismo, darte gracias a ti, porque, bueno, Alfonso, porque nos están poniendo también el agradecimiento en el chat al CEIDA por las formaciones que organizamos. Bueno, sabéis que siempre intentamos buscar cosas que aporten, que sirvan al público, pero bueno, y en este caso hemos contado con Alfonso, que nos ha ayudado a coordinar la jornada y de hecho nos ha hecho la propuesta de ponentes. Ya visteis los ponentes que tuvimos ayer, que también fue totalmente sorprendente y novedoso. Entonces la verdad es que para nosotros es un lujo pues tener gente como Alfonso que nos asesore, porque siempre intentamos buscar pues los mejores profesionales en cada temática. Bueno, por mi parte nada más. Mónica, si quieres también comentar algo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por aguantar ahí la sesión de ayer completa y la sesión de hoy. Sabemos que estas formaciones online se hacen muy pesadas. Comentaros que intentaremos, si puede ser hoy o el lunes, enviaros a todos los certificados de asistencia. Acompañando este certificado de asistencia os vamos a mandar el enlace a un formulario de evaluación que os agradeceríamos muchísimo que nos cubrieseis, porque es un feedback muy importante para nosotros, saber que las actividades están funcionando, que los ponentes que escogemos son los idóneos para cada temática. Y por nuestra parte nada más, recordaros de nuevo que vais a tener esto disponible en nuestro canal de YouTube, la grabación, y que en cuanto tengamos las presentaciones también pondremos los PDFs de las mismas en nuestra página web. Y nada más, esperar veros, bueno, veros no, pero teneros al otro lado de la pantalla en próximas actividades. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, y si no hay ninguna pregunta o ninguna cuestión, y si la hubiera, me la hacéis llegar por correo electrónico, yo encantado os la respondo, ¿vale? Alguien que esta tarde se le ocurra cualquier cosa o quiera ampliar información, pues por mi parte encantado. Y bueno, creo que estarán disponibles los vídeos, ¿no? Sí. Perfecto, con lo cual pueden ver ahí las ponencias. Pues fantástico, lo dicho, mucha salud, muchísimas gracias por mi parte y hasta cuando queráis, ¿no? Venga. Chao. Chao, hasta la próxima. Cuidaros mucho. Cuidaros mucho.